Capítulo 8. Liberación. Su mente se perdió una vez más en su vasto mar de sueños. Como cada vez que se encontraba allí, más recuerdos de su vida anterior inundaron su mente. Esta vez, mucho más que nunca. Quizás se debía a su ascenso a un estado más parecido al humano. O quizás a la profundidad del trauma que sintió por toda la experiencia. En realidad, no podía distinguirlo. Vio imágenes de seres negros enmascarados con marcas rojas alrededor de la máscara y ojos rojos y brillantes. ¿Huecos? Se preguntó. Pero no. Eso sonaba mal. Menos. No. ¿Qué podrían ser? Ah. Grimm. Sí. Eso era lo que eran. Grimm. Estaba luchando contra el Grimm. Pero no estaba sola. Había otros 3 con ella. A uno, por la mancha amarilla que pasó zumbando junto a ella, lo reconoció. Su querida hermana Yang Xiaolong, aporreando a un Grimm con el cuerpo de 2 serpientes, una negra y otra blanca. Jeje, ¿será pariente de Sun San? Se dijo a sí misma, riendo. Más allá de ella, estaba la chica de negro, con el pelo largo y negro, ojos dorados con aberturas felinas y un lazo negro adornando su cabello. Llevaba una bufanda negra, botas negras de tacón bajo con medias largas, un chaleco negro abotonado, debajo del cual llevaba una camisa blanca sin mangas. Todo en esta chica era negro. De hecho, esa fue su primera impresión, tanto al mirarla ahora como al recordar su primer encuentro en la biblioteca. Por supuesto, estaba presenciando a Blake Belladonna, la chica silenciosa y misteriosa que era una de sus compañeras más queridas. Y finalmente, a su derecha había una chica de piel pálida, con el pelo blanco como la nieve recogido en una larga coleta a un lado, penetrantes ojos azules, vestida con un bolero de mangas azules y una falda azul y blanca con patrones de cristales de hielo cosidos en el dobladillo. Estaba luchando contra un Grimm con forma de oso, con lo que parecía ser un estoque. Podría haber jurado que conocía el nombre de esa espada, pero lo que sí sabía era que estaba mirando nada menos que a Wei Zheng, su mejor amiga y, según la chica, autoproclamada rival. En algún lugar de su interior, ver a esta chica le recordó mucho a Grimhou. De la misma manera que los dos eran polos opuestos en personalidad y en las cosas que les gustaban y disgustaban, en el fondo, sabía que Wei y ella probablemente eran iguales. Y al igual que con Grimhou, en el fondo, consideraba a Wei muy querido para ella. Tal vez su similitud fue lo que atrajo a Rubia a Grimhou, a pesar de sus naturalezas opuestas. Quizás en el fondo, los sentimientos de cercanía y cariño que sentía por Wei quedaron grabados en su alma y persistieron tras su muerte y resurrección. Quizás inconscientemente, vio en Grimhou la misma personalidad que Wei, lo que la atrajo hacia él. Pensó en lo interesante que sería que Grimhou y Wei se conocieran. La batalla había terminado. Algunos tramos de tierra aún estaban polvorientos y humeantes por los daños colaterales. Se había reagrupado con los demás. Podía oír el tono condescendiente de Wei, diciéndole que no debería haber tardado tanto en acabar con 2 Beowulfs. Podía sentir cómo se frotaba la cabeza tímidamente, mientras que al mismo tiempo se sentía apretada entre el cómodo abrazo de Yan mientras este le respondía bruscamente a Wei. Blake observaba la escena como siempre, encogiéndose de hombros. Aquella persona silenciosa y misteriosa por fuera, pero tan querida para Ruby como el resto de su equipo, le recordaba a su hermana mayor. Sentimientos de calidez, comodidad, estar en casa, estar con la familia la invadieron. Yan y Neil tenían tanto en común que bien podrían ser contrapartes. Cuando se entregó al amor fraternal de Yan, se sintió como si estuviera en la guarida de Aribel, como si volviera a esos momentos en los que se acostaba contra Nell o su hermana mayor mientras ronroneaba en un sueño tranquilo, con solo pensamientos pacíficos en su mente dormida. Incluso en ese estado de ensoñación, sentía lágrimas rodar por su rostro. ¿Cómo podía haberlos olvidado? Aunque ya no estuviera en casa, aunque ya no fuera humana, le costaba perdonarse haberlos olvidado, llevando una vida tranquila con su hermana mayor y los demás. Pero eso no era todo. Más recuerdos la inundaban, aunque no tan concretos como el actual. Recuerdos de otras personas, más o menos de la misma edad que Wei, Yan y Blake. Recuerdos de un chico alto, rubio y de ojos azul oscuro vomitando, aparentemente aturdido tras haber volado en algún tipo de avión. El chico del vómito, pensó. ¿En serio? ¿Ese era su nombre? No, no podía ser. Quizás para ella, esa fue su primera impresión del chico. También vio a una chica vivaz, de pelo corto y naranja, con ojos verde azulado, hablando y saltando emocionada alrededor de otro chico de pelo corto y negro con una mecha rosa en el lado izquierdo, ojos lila y una expresión que contrastaba marcadamente con la de la chica.
Sentimientos de camaradería, anhelo y amistad brotaron en su interior. Los nombres Chica Martillo y Chico Florido le vinieron a la mente. Bueno, en ese momento, estaba segura. Esos no pueden ser sus nombres. Aparecieron muchos otros destellos del chico vomitado, casi siempre acompañados de una chica pelirroja de ojos verdes con un atuendo dorado, con escudo circular y espada corta de doble filo. Ah, se dijo a sí misma. Ruby no sabía por qué, pero mirar a esa chica la hacía sentir fatal. Sentía un peso en el pecho, como si alguien le hubiera puesto mucho peso encima. Se le hizo un nudo en la garganta, y sus ojos derramaban aún más lágrimas. La escena cambió, se distorsionó, y de repente estaba en lo alto de una torre, con el rojo mirando hacia abajo sobre el oro, una punta carmesí ardiente atravesándolo. Pirra. La nueva Bastolorde despertó sobresaltada. Miró a su alrededor, desesperada por comprender la escena que la rodeaba. Estantes llenos de pergaminos y papeles. Botellas de líquido que contenían muchas partes de su cuerpo, entre otras cosas. Estantes llenos de diversas herramientas y equipo. Y frente a ella, el rostro del último ser que quería ver, sobre todo cuando acababa de despertar de otra pesadilla. La miraba con una expresión ligeramente curiosa y perpleja. Eso la devolvió a su estado normal. ¿Mi gatita tuvo una pesadilla? No importa, estoy seguro de que esto te hará sentir como nueva. Gorjeó, con esa sonrisa irritante de vuelta en su rostro. Le secó las lágrimas, incluso mientras ella protestaba. Y luego se fue, dejándola reflexionando sobre algunas cosas. Primero, parecía que se había desmayado después de que le inyectara su sangre. Y las ataduras habían vuelto, aunque esta vez modificadas para ajustarse a su cuerpo de Bastolorde, parecido al de un humano. 2 en sus manos, 2 en sus piernas alrededor de los tobillos, inmovilizándola en la mesa con la misma eficacia que cuando era una adjuchas. Podía ver su cola asomando entre sus piernas. Sus extremidades ahora eran más humanas, salvo los pies, que eran como un híbrido entre pies humanos y sus patas de guepardo. Pero más allá de estos cambios, también sintió cambios obvios en su poder. Se sintió vigorizada, su Reiatsu alcanzando niveles mucho más altos que nunca. Intentó formar un cero, un bala, cualquier cosa. Pero no pasó nada. Parecía que eso seguía siendo inaceptable, a menos que el arrancar rosa lo deseara de otra manera. La sola idea de que hubiera bichos microscópicos arrastrándose dentro de ella la hacía encogerse de asco. Hablando del arrancar, había regresado, sosteniendo algo que jamás habría imaginado ver allí. En sus brazos, lucía la familiar forma de una guadaña roja y negra. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, abriendo mucho los ojos. Ah, ¿sí? Parece que conoces esta ama. ¡Qué sorpresa!, comentó, acariciando con la mano el largo del mango. Devuélvemelo, exigió, visiblemente enfadada. Es mío. ¿Por qué él, de entre todas las personas de este mundo, por qué fue él quien lo encontró y lo tuvo? ¿Por qué? Él. Vamos, no hay necesidad de enojarse, no quiero arruinar el momento, ¿sabes? Suspiró. Y yo que planeaba sorprenderte con un regalo para conmemorar tu ascenso a Bastolorde. Ella simplemente lo miró fijamente. No me sirve algo tan grande e ineficiente como arma, aunque encontré algunas cosas interesantes al analizarla. Como puedes ver, la limpié y reparé sus grietas y muescas, de verdad deberías agradecerme. Después de encontrarla tirada en la arena, ¿no te parece que fue un detalle guardarla a salvo? ¿Quién sabe qué habría sido de ella si no?, anunció con orgullo, mostrando la guadaña pistola. De hecho, parecía nueva. Pero solo sentía asco al ver que ese cretino manipulaba a su preciada ama. De alguna manera, no podía tolerar que la violara más que a su propio cuerpo. Entonces la mantuvo en sus brazos. Bueno, espero que te guste, dijo con una sonrisa amplia y escalofriante. Ojalá pudiera modificarla, pero no le vi sentido. No es que uno yo necesite o pueda usar esa ama. Pero, ya que afirmas que es tuya, lo cual me cuesta creer, ya que hasta ahora eras una adjuchas, dijo, ajustándose las gafas. Si me la pides amablemente, quizás esté dispuesto a modificarla para que puedas usarla como estás ahora. Dijo con una amplia sonrisa, angustiándola aún más. Ella abrazó su arma con más fuerza. Por alguna razón, eso la reconfortó. Claramente parece un arma humana, pues no tiene el Reiatsu de una Zanpakuto ni el de un arrancar. El arma de esa cosa es otra pista, por supuesto. Pero curiosamente, descubrí que podía dañar a seres espirituales.
Pero investigar esto significaría abandonar mi investigación actual y empezar un nuevo proyecto, uno que ni siquiera estoy seguro de que dé frutos a largo plazo. Por eso, por suerte para ti, no me importa lo suficiente como para ocultártelo, añadió. Ah, y ni se te ocurra intentar atacarme con esa cosa. Ya me he asegurado, claro, pero no puede cortar mi hierro. Así que no te molestes. Apenas funcionó con algunas Hylians con las que hice pruebas antes, así que algo como un arrancar está descartado. Ruby apretó con más fuerza a Crescent Rose con un suspiro de irritación. Así que no podía usarla para escapar, después de todo. Ni siquiera con Crescent Rose. Pero al menos se alegraba de que el científico loco no la hubiera manipulado más de lo que ya lo había hecho. Simplemente se alegraba de tenerla de vuelta en sus brazos. Estaba deseando presumirla ante su hermana mayor y las demás. Pero en cuanto la pensó, recordó que llevaba en ese infierno quién sabe cuántos días sin que nadie viniera a rescatarla. Eso la deprimió de nuevo. Bueno, antes de que nos desviemos demasiado, empezó Sayel, creo que es hora de volver al trabajo, ¿eh? Se acercó a ella y le arrebató a Crescent Rose, aunque ella intentaba frenéticamente retenerla. Vamos, esto solo estorbaría, literalmente, suspiró. Pero, como te has portado tan bien, lo dejo aquí, solo para ti, dijo con voz cantarina, colgando la guadaña en la pared a su derecha. Y entonces, todo empezó de nuevo, como antes. Empezó tomando medidas de su nuevo cuerpo, dibujando y midiendo su Reaitsu, comparando resultados, hablando consigo mismo, lo de siempre. Ella apartó la mirada, perturbada. ¿Desde cuando todo esto se había vuelto cosa normal? Pero, sorprendentemente, se desprendió de los guantes sin causarle ninguna lesión. Bueno, cualquier lesión que doliera, claro. El científico loco seguía cortándole partes del cuerpo, como el pelo, el pelaje y las uñas, para medir cuánto tardaban en regenerarse. Mañana va a ser un día muy importante para los dos, asegúrate de descansar bien, ¿de acuerdo, mi querida gatita? Dijo con una voz dulce, rozándole el rostro con la cara y oliéndola. También le acariciaba la barriga con suavidad, haciéndola sentir asqueada. Estaba jugando con ella, y ella era su juguete. Y como antes, regresó a su celda solitaria, esta vez, encadenada por el cuello, los brazos y las piernas, abandonada durante la noche, era de noche en todo Ecomundo, pero los ciclos de ser utilizada para experimentos la mayor parte del tiempo y poder descansar un rato hacían que pareciera que pasaban días y noches, abandonada con sus pensamientos hasta que el tormento comenzó de nuevo al día siguiente. ¿Cuántos días más? Se preguntó. ¿Quería siquiera que su hermana mayor la viera así? Golpeada, profanada y deprimida. ¿Y si simplemente la abandonaba? ¿Y si no podían encontrar este lugar como Sayel mencionó y la dejaban pudrirse allí, siendo su juguete personal por toda la eternidad? No. Preferiría suicidarse antes que dejar que las cosas terminaran así. Quizás era hora de empezar a buscar maneras de hacerlo, o de ver si había alguna mínima posibilidad de escapar de este lugar. Esa noche, aunque el sueño no se le escapó, sus sueños no habían sido agradables. Música de fondo. Higurashi no Nakukoro ni Yost, Takari al día siguiente, sus expectativas no la traicionaron al encontrarse de nuevo en la fría mesa de operaciones, con la misma alegría familiar en el rostro del arrancar rosa, arrepintiéndose de su existencia. Y en ese momento, ni siquiera le decepcionó que su hermana mayor no estuviera allí. Quizás nunca encontrarían este lugar. O quizás, incluso si lo encontraran, ya no podrían volver a esos días de paz, no con su cuerpo en ese estado. El único consuelo que tenía era la imagen de Crescent Rose colgada en la pared junto a ella. Solo imaginarla de nuevo en sus brazos le daba fuerzas para soportar el dolor y la miseria mientras el arrancar rosa comenzaba sus pruebas como antes, rompiéndole huesos, garras, dientes, uñas de los pies y haciéndole cortes, quemaduras y otras pequeñas laceraciones por todo el cuerpo. Con cada prueba, realizaba observaciones, grabaciones, comparándolas con los resultados anteriores y determinando la mejora de sus capacidades regenerativas. Pero incluso sin el odioso científico que la rodeaba, explicándole cada detalle del experimento y los resultados, ya podía notar que su capacidad regenerativa había aumentado y se había vuelto mucho más eficiente. Apenas usó Reaitsu para curar las heridas que le había infligido. Al comparar las cifras, la sonrisa del científico se ensanchó, con la mano en la cabeza, incrédulo ante lo que veía. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Esto es increíble. ¿Cómo son posibles estos números? Gritó con deleite, lanzando su libreta al aire. Ah, dijo con una voz extremadamente excitada.
Eres maravillosa, repitió, acariciando su mejilla, pasando la mano por su cabello, oliendo su aroma, acariciando su vientre de forma seductora y repulsiva. Mi precioso ejemplar, mi dulce gatita. En ese momento, ni siquiera tuvo fuerzas para resistirse en vano. No quería darle la satisfacción que le estaba proporcionando, y no quería encontrarse con la desesperación sabiendo que sus esfuerzos por resistirse eran inútiles. Me gustaría parar por hoy, pero con tanta gente, no puedo esperar hasta mañana. Tengo que empezar el siguiente experimento ya. Dijo con deleite, organizando de inmediato los resultados de sus pruebas, limpiando y desinfectando sus herramientas y preparando nuevos documentos. Aunque todavía tienes casi toda tu energía espiritual, no servirá hasta que estés al máximo de tu capacidad. Me da pena desperdiciar esto, pero pronto conseguiré algo aún mejor, así que la compensación no es tan mala. Volvió a uno de los contenedores esta vez y sacó otro orbe brillante. Esta vez, sin embargo, brillaba con un tono magenta apagado y era casi tan grande como una píldora. Esta es muy especial, dijo, mostrándosela. Una versión mejorada de la cápsula espiritual, por así decirlo, aún más efectiva para curar raíces y heridas, lo que significa que solo se necesita una cápsula más pequeña que la anterior para curar la misma cantidad de lesiones. Una que se hizo realidad gracias a nuestros esfuerzos conjuntos, dijo, con una sonrisa cada vez mayor. A Ruby no le gustaba a dónde iba a parar la idea. Pues, esto se hizo por ti. Hecho, de ti, dijo, señalando un frasco de vidrio a su izquierda. Lenta y aprensivamente, giró la cabeza para mirar. El frasco estaba vacío. Pero eso era lo que más la asustaba. Porque antes, allí guardaba sus ojos, de una de las pruebas de los experimentos con ella como adjuchas. Su rostro se contrajo de horror y de absoluto disgusto. Bueno, esta contiene tus ojos de adjuchas y mi Reishi, explicó. La capacidad regenerativa de un adjuchas de tu nivel, combinada con el Reishi de un Arrancar, es el principio fundamental. Magnífico, ¿verdad? Dijo con una sonrisa desquiciada, obligándola a tragarse la pastilla. Ella sintió arcadas y tosió con fuerza, pero la pastilla ya estaba dentro, devolviéndole el poco Reishi que había perdido en sus experimentos anteriores. Quiso vomitar. Sintió como si algo vil y pútrido se le acumulara en la boca. Las lágrimas se le llenaron los ojos, y su voluntad se rindió ante la impotencia y la absoluta absurdidad de la situación. Vamos, vamos, no seas así, mi gatita, dijo, secándole las lágrimas. Es momento de celebrar, porque aquí es donde logramos un gran avance en mi investigación. Tomó la sierra quirúrgica, que ya me resultaba familiar, limpia y lista para usarla. Fin de la música de fondo, fin del flashback, y su mente volvió a la consciencia, al presente. Recuperó la visión, sus ojos sanaron como si nada hubiera pasado. Sus extremidades también se habían curado por completo, aunque con la cantidad de pruebas y amputaciones que el científico le había hecho esta vez, su Reishi se había visto gravemente afectado. Su nuevo cuerpo también era más sensible al dolor y a otros estímulos, lo que hacía que toda esta experiencia fuera mucho peor que las pruebas que le habían hecho como adjuchas. La ira, la amargura, el anhelo y el miedo habían regresado. Sin embargo, el científico loco sentía todo lo contrario. Tras comparar y documentar sus resultados, se pavoneaba encantado de lo bien que su linda gatita había superado sus expectativas. Esta vez, no le había dado descanso alguno, simplemente seguía amputándole partes del cuerpo, almacenándolas o, a veces, haciendo cápsulas espirituales con ellas y guardándolas. Cuando su Reishi se agotaba, la obligaban a tomar una cápsula espiritual hecha de otros menos o, a veces, de las hechas con su forma adjuchas, antes de repetir todo el ciclo de nuevo. Creo que terminamos por hoy, dijo, guardando su equipo como siempre. Estoy especialmente emocionado por mañana y seguro que también les gustará lo que tengo planeado, añadió mientras se ajustaba las gafas. ¿Vas a cortarme y a hacer medicina con partes de mi cuerpo otra vez? ¿Qué hay de nuevo ahí? Espetó. Oh, no. No, no, no. En absoluto. Ya he realizado esos experimentos contigo y tengo los datos que necesito. ¿Qué sentido tiene repetir algo cuyos resultados ya conozco? Respondió. Mañana participarás en un experimento muy especial. Verás, por fin he conseguido construir un prototipo de portal garganta. Todavía no se me ha ocurrido un buen nombre, claro, como ya puedes ver, dijo mientras esterilizaba sus instrumentos y reorganizaba sus documentos y resultados de pruebas. Supongo que sabes qué es una garganta. Lo tomaré como un sí.
Normalmente, solo las Hylians y los arrancar pueden crear gargantas, pero con mi dispositivo, casi cualquier menos, o yo o entidad puede usarlo para viajar entre Hueco Mundo, el mundo de los vivos e incluso la sociedad de almas. Imagina poder mover un ejército de Hollous al instante, sin previo aviso, a territorio enemigo. De verdad, a veces mi ingenio me sorprende incluso a mí. Ese viejo tonto me tiene dando la lata desde hace tiempo, y pensé que mejor me dedicaría a ello, ahora que tengo un sujeto de prueba tan increíble, dijo, acariciándola. Luego procedió a llevarla de vuelta a su celda, aplicándole las ataduras en brazos, piernas y cuello como de costumbre. Antes de que pudiera asegurarle las de la pierna izquierda y el brazo derecho, un fuerte pitido los interrumpió. TCH, una llamada de Barragán. ¿Qué quiere ese viejo tonto ahora? Se preguntó irritado. Dejó lo que estaba haciendo y se puso a atender el pitido. La puerta se cerró con un clic. Ella yacía allí, pensando en la interrupción repentina. ¿Barragán? ¿Como el rey de Hueco Mundo? Cierto, mencionó que estaba confabulado con el rey Dios, pensó para sí misma. Por supuesto, el rey Dios era quien le proporcionaba huecos para sus experimentos enfermizos, sin mencionar la garganta. Si lo estaban convocando, ¿era para entregar nuevos sujetos de prueba? Tal vez no. Tal vez no fuera nada en absoluto. En cualquier caso, si él se iba, esta podría ser su oportunidad de salir de allí. También notó que había 2 ataduras sueltas sobre ella. Podría romper su confinamiento, esconderse y luego regresar con su hermana mayor. ¿Pero cómo? Se preguntó. Entonces se dio cuenta. Ah, la garganta. Por supuesto. Podría usar eso. Él mencionó que ya lo había preparado para mañana. No mencionó a dónde conducía, pero sería al mundo de los vivos o a la sociedad de almas. Pero a ella no le importaba. Cualquier lugar era mejor que aquí. Pensaría en cómo regresar a Hueco Mundo una vez que escapara de allí. Quizás podría esperar a que una Hylian abriera una puerta al mundo de los vivos y luego hacer autostop de vuelta a Hueco Mundo. Pero si aterrizaba en la sociedad de almas, sería un problema grave. Podría morir o... Sus pensamientos se interrumpieron cuando el arrancar rosa regresó, esta vez con el rostro visiblemente molesto. Era la primera vez que lo veía con esa expresión en mucho tiempo desde que estaba allí. Y eso, por sí solo, le dio cierta satisfacción, cierto consuelo al saber que no tenía por qué ser la única en sufrir en soledad. Pero él rápidamente cambió su expresión a una con su sonrisa habitual. Disculpen, pero tengo un asunto urgente que atender. Pero no se preocupen. Volveré antes de que se den cuenta y podremos seguir investigando juntos con pasión, como siempre. Dijo, cerrando la puerta. Esperó a que los pasos se desvanecieran por completo y luego un buen rato para asegurarse de que se había ido. Entonces, miró a su alrededor. En esa interrupción, él había olvidado sujetarla por completo. Empezó a trabajar de inmediato. Las ataduras de su pierna izquierda y brazo derecho no estaban bien sujetas, pero tampoco estaban del todo sueltas. Podía moverlas un poco, pero no resbalarse. Aún así, había soportado demasiado dolor como para que algo así la detuviera. Empezó a empujar y tirar, a girar y menearse, cualquier acción que sus extremidades fueran capaces de hacer para soltarse aunque fuera un poquito. Las esposas la cortaron profundamente, la sangre goteaba por debajo. El tiempo pareció pasar una eternidad, pero finalmente, las esposas habían cortado su carne tanto que su brazo derecho y pierna izquierda eran lo suficientemente delgados como para que pudiera deslizarse. Dejó que sanaran, antes de usar su mano libre para cortar sus otras extremidades. Sabía que sanaría de todos modos, así que no había daño permanente. Ahora, era libre salvo por el collar en su cuello. Una vez más, ahora que sus brazos estaban libres, esto era una tarea sencilla. Usando sus garras, mordiendo la cadena y cortándolos varias veces, repetidamente, los desgastó poco a poco, hasta que se rompieron. Ruby finalmente fue libre. Fue hacia la puerta, pero se sorprendió al ver que no estaba cerrada. ¿Se le olvidó o asumió que no podría escapar? En cualquier caso, agradeció a los dioses su suerte. Ahora solo necesitaba encontrar la garganta. Pero se detuvo en seco y pensó en ello. ¿Por qué la buscaba en primer lugar? Podría escapar de allí e intentar encontrar el camino de regreso. Pero esa opción era demasiado arriesgada. No estaba segura de cuándo regresaría. Si se lo topaba, mejor que se olvidara de cualquier otra oportunidad de escapar. Y segundo, si de alguna manera había considerado la posibilidad de que escapara, la garganta sería el último lugar donde buscaría. Con su raíz y sellado, no podía permitirse encontrarse con enemigos.
Pero si la garganta la llevaba al mundo de los vivos, podría esconderse un tiempo hasta que se calmara la situación y luego regresar. Así que, la garganta sería. Pero antes de salir, se detuvo de nuevo, regresando a la habitación de sus pesadillas por última vez. Había algo importante que casi olvidaba. Aún colgada en la pared, estaba la reconfortante imagen de su fiel guadaña pistola. «Nunca más te perderás de mi vista», dijo, acariciándola suavemente. Pero la guadaña era demasiado voluminosa y pesada para llevarla así. Como por un reflejo inconsciente, sus manos trabajaron automáticamente, doblándola con cuidado hasta convertirla en una forma mucho más pequeña y portátil. «Vaya, qué bien», sonrió para sí misma. Tras echar un último vistazo al lugar, su mente le gritaba que lo derribara hasta el último ladrillo. Que de alguna manera borrara los horrores, las pesadillas que sin duda tendría. Pero se contuvo. Si causaba algún caos, perdería más tiempo cuando Esael regresara. Delataría de inmediato que algo andaba mal. Necesitaba todo el tiempo posible, pues sabía que este lugar era un laberinto y no tenía ni idea de dónde estaba la garganta. Bien, hora de empezar a buscar, se dijo. Mientras tanto, Contier y su grupo, aunque conocían el camino a la casa del Rey Dios, seguía siendo un largo viaje. Toda la experiencia no hizo más que aumentar la tensión en la mente de todos. Pero ahora, por fin estaban allí. Podían tranquilizarse. Nadie quería ni remotamente pensar en la posibilidad de que Ruby no estuviera con el Rey Dios. No, la situación ya era bastante sombría. «Déjenme encargarme», les había dicho Tyr a los demás. «Alto. ¿Quién se entromete en el territorio del rey Bardagán?», gritó un adjuchas cabeza de martillo. «Espera. ¿No es ese Tyr Arribel?», exclamó, provocando reacciones similares en los demás menos cercanos. «Y ese es el rey del bosque de Menos», dijo otro. «Ese del pelo verde también es una mala noticia», dijo otro. «Muévanse», exigió Tyr una vez más. Sin opción, los guardias sucumbieron a la presión espiritual y los dejaron pasar. Muchos sirvientes y súbditos del Rey Dios fueron testigos de cómo el extraño grupo de los más poderosos adjuchas y vasto lorde se dirigían sin ser cuestionados hacia el Rey Dios todavía sentado de manera regia en lo alto de un tramo de escaleras sobre el cual se encontraba un trono de color blanco hueso, con su mano izquierda apoyada en su barbilla. «¿Qué tonto se atreve a desafiar al Rey de Hueco Mundo?», exigió, casi aburrido. «Basta de tonterías, Bardagán. Busco una adjuchas guepardo roja llamada Ruby Rose». «¿Qué has hecho con ella?», preguntó Arribel con mirada penetrante. «¿Tyr Arribel, eh? Veo que sigues tan insolente como siempre. ¿Qué te da derecho a exigirme algo? Tu desafío no tiene límites», tronó. «¿Sí? Muestra tus respetos ya». Cero explosión en la cara. La explosión carmesí de Cero que emanó del jaguar azul destruyó por completo la mitad superior del objetivo de Bardagán, que se atrevió a provocar a Grimhow, junto con una buena parte del techo. Se oyeron jadeos y gruñidos por todas partes. Sun San y Milar se suspiraron. «Sign, ¿no te dijo Arribel Sama que le dejaras las cosas a ella, idiota?», maldijo a Paxi. «Se lo merecían, y estoy harto de tantas tonterías», espetó. «Todavía no entiendo por qué no les damos una paliza a estos debiluchos». «Calla, Grimhow», regañó Nell. «Recuerda, no queremos conflictos innecesarios». «Para ser justos, ese tipo fue el que nos provocó primero», señaló Lily. Bardagán ya no miraba más. Este grupo de imbéciles no solo tuvo la audacia de irrumpir en su territorio sin mostrarle respeto, sino que se atrevieron a matar a uno de sus súbditos justo cuando él observaba. Se puso de pie, listo para responder de la misma manera. «No toleraré más tu insolencia, Arribel», rugió, liberando su presión espiritual. «Tu vida y la de tus súbditos terminan hoy. No necesito a quienes en mi reino se niegan a doblegarse a mi voluntad». Arribel suspiró. De verdad esperaba que las cosas no llegaran a esto. Sintió una mano en su hombro. «Déjame encargarme de esto, Harry», dijo Stark. De verdad que no quería involucrarme, pero las cosas no se habrían complicado tanto si lo hubiera hecho desde el principio. BZZT. Arribel sintió una brisa cuando Stark pasó zumbando junto a ella, justo frente a Bardagán, con su espada desenvainada, apuntando a su rostro. «¿Qué es esto?», exclamó Bardagán sorprendido. «Lo haré simple y rápido, anciano», dijo simplemente. «Cuéntanos qué pasó con los adjuchas guepardo rojo y podremos llegar a una solución pacífica. Si no, puedes vivir con la vergüenza de que todo tu reino se derrumbe», dijo, liberando parte de su Reitsu. GHHH. Bardagán no podía creerlo, y los suecos circundantes tampoco.
Este Reaitsu eclipsó con creces la presión espiritual de Barragán, obligándolos a arrodillarse, incluido el Rey Dios. ¿Por qué te atreves? Gruñó, aún sin querer ceder. ¿Qué quieres, anciano? Preguntó Stark de nuevo. Solo dinos lo que necesitamos saber y nos marcharemos, dejando tu preciado reino intacto. Maldita seas. Espetó el Rey Dios, inflexible. Stark entrecerró los ojos y alzó la espada. Vaya, debería haber hecho eso desde el principio, dijo Lily. Justo cuando estaba a punto de cortarle el cráneo a Barragán, habló. Stark detuvo su espada a pocos centímetros de su cráneo. Está bien, si lo que quieres es una pésima adjuchas, puedes quedártela, dijo, cediendo. ¿No fue fácil? Dijo Stark, envainando la espada. Y bien. Dilo. Dijo Lily. Está con un arrancar llamado Esaya Laporro Granz. Es un científico arrancar que trabaja bajo mi mando. Mencionó haber capturado un guepardo rojo adjuchas hace unos días como sujeto de prueba para sus experimentos, respondió Barragán. ¿Un qué? Espetó Lily. Experimentos. Arrancar. Bueno, llévanos con él, viejo, exigió Stark, aún manteniendo su presión espiritual sobre Barragán. Ay. No puedo. Porque no sé dónde realiza sus experimentos. Pero puedo llamarlo aquí, respondió. Pues hazlo ya. Exigió Stark, visiblemente irritado. Barragán buscó un pequeño dispositivo dentro de su túnica y pulsó un botón. Debería llegar en cualquier momento. Ya tienes lo que buscabas, vete. Dijo. Oh, no lo creo, Barragán, replicó Tier. No hasta que nos aseguremos de que el pequeño está con nosotros sano y salvo. Maldita seas. Y ahí lo tienes. Estaremos aquí, esperando el tiempo que sea necesario, dijo Stark, dirigiéndose a un pilar cercano y apoyándose en él. Mientras tanto, nadie de los presentes en la sala del trono se daba cuenta de que toda su debacle estaba siendo observada por unos pocos espectadores. Bueno, este es un giro inesperado de los acontecimientos, comentó Jin. Nunca imaginé que vería el día en que los Oyous liderarían una revuelta contra el rey de Hueco Mundo por el bien de sus camaradas, comentó Tosen. Nunca imaginé que un arrancar que no estuviera hecho con el Oyouku sería tan fuerte. No solo no ha desatado su Zanpakuto, sino que incluso en su estado sellado, parece contenerse, observó Aizen. Y todo por rescatar a un solo adjuchas. Incluso a este nivel, su Reaitsu ya supera a muchos de los capitanes de la Sociedad de Almas. Qué interesante giro de los acontecimientos. ¿Y qué hacemos, Capitán Aizen? Preguntó Jin. ¿Deberíamos intervenir y tomar el control de la situación? Por lo que veo, todos y cada uno de los compañeros del arrancar son excepcionalmente poderosos, incluso para un adjuchas. No, esperemos a ver qué pasa, respondió. Y así, los tres capitanes desertores, envueltos en túnicas que ocultaban su presencia, observaban desde lejos, como actores en un escenario representando un cuento. Mientras esperamos, ¿por qué no tienes la amabilidad de contarnos algunas cosas? Preguntó Stark, entrecerrando los ojos al Rey Dios. Mencionaste a un científico arrancaria que realiza experimentos con Oyous. ¿De qué se trata? No me importan esos detalles. Solo sé que un día se acercó a mí y me ofreció un ejército con la condición de que le proporcionara los materiales necesarios para su trabajo. Estos eran huecos para sus experimentos. Juró lealtad a su rey como lo haría un verdadero súbdito, a diferencia de algunos necios desafiantes. Apuesto a que solo te está usando para sus propios fines, replicó Lily. Si es un arrancar como nosotros, podría eliminarte fácilmente en cualquier momento. ¿No me digas que capturaste a Ruby para usarla como sujeto de prueba?, preguntó Nell con veneno en su voz. Desconozco los detalles de sus obras, y nunca los necesité. ¿Qué me importa si usa a unos pocos adjuchas y eso significa que puedo expandir mi reino y mi ejército? Bueno, en tu caso, será mejor que esperes que regrese sana y salva, viejo, amenazó Stark. El tiempo transcurrió dolorosamente, sin que nadie dijera nada. Después de lo que parecieron horas, se pudo ver llegar a cierto arrancar de pelo rosa. Todas las miradas se posaron de inmediato en él, y cada uno tenía pensamientos diferentes. Entonces, este es el bastardo que se la llevó, maldijo Lily para sí misma. Aunque es un arrancar, la diferencia de fuerza entre él y Stark es enorme, comentó Nell. Se alegró de que el arrancar los acompañara.
Estoy aquí a su llamado, su majestad, pero le imploro amablemente que, se detuvo a mitad de camino, notando la atmósfera tensa y algunos recién llegados que nunca había visto antes en la corte de Barragán, incluido el reaizu apremiante en el aire que se sentía similar al suyo. Vaya, ¿qué es esto? Dos arrancars, a juzgar por tu aspecto, el vasto lord de Tierra Rivel, uno que supongo es el rey del bosque menos, y otros 4 adjucha. ¿A qué debemos el placer, rey Barragán? Preguntó, claramente ajeno a la situación. Pero entonces recordó lo que su linda gatita le había mencionado cuando empezó a experimentar con ella. Sobre su variopinto grupo de camaradas, que coincidían tanto con su descripción. Ya veo, así que son de los que el lindo gatito les habló con tanto cariño, dijo con una sonrisa maliciosa. Eso era todo lo que hacía falta. La reacción fue instantánea. Bastardo. Fuiste tú quien se llevó a Ruby. Gritó Lily. ¿Dónde está ella? Preguntó Nell. Oye, ¿podemos empezar a dispararle ahora, Preguntó Grimhow con una voz llena de impaciencia. Ya veo. Entonces, eres el científico Arrancar. Parece que no mentías, viejo, dijo Stark. BZZT. Stark apareció justo al lado de Sayel, con la espada apoyada en su garganta. Bueno, amigo, ¿por qué no tienes la amabilidad de llevarnos con ella? ¿Qué te parece? Preguntó. ¿Y qué te hace pensar, Urk? Escucha, amigo, llévanos con ella o nos aseguraremos de que no vivas para secuestrar a otro Hoyo para tus juegos, dijo Stark, aumentando la presión sobre Sayel. Su rostro se torció en una mueca desagradable, humillado y derrotado. De alguna manera, logró recuperar la calma. Vamos, no hay necesidad de estar tan tenso, me rindo. No soy de los que se arreglan con conflictos, dijo, esforzándose por sonreír levemente. Claro, no me serviría de nada morir aquí, y un sujeto de prueba no vale el riesgo de perder mi investigación. Si me das 1 hora para prepararme, te doy mi palabra de que la devolveré sana y salva. ¿Qué te parece? Stark, dijo Tyr, asintiendo con la cabeza y el Arrancar una vez más levantó su espada para atacar. De acuerdo. Te llevaré con ella. Dijo, finalmente rindiéndose derrotado. Si me sigues, dijo. Rayos. Esto ha resultado ser una verdadera molestia. Tendré que pensar en algo en el laboratorio. Es absurdo, ¿por qué hay huecos tan poderosos tras una sola adjuchas? Eso no tiene sentido. Aún así, tengo lo que necesito de ella. Esperaba usarla un poco más, pero si llega a este punto, no me queda más remedio que volver a buscar más sujetos de prueba. Es mejor eso que perder todo lo que tanto me costó conseguir. Sin que nadie lo supiera, el grupo también estaba siendo seguido por 3 capitanes Shinigami ocultos. Ruby pasó varios minutos recorriendo el enorme laberinto del complejo que era la base del Arrancar. Recordó haber pasado por muchos senderos tortuosos y tenuemente iluminados, muchos de los cuales estaban flanqueados por puertas casi cerradas. Las que había encontrado sin cerrar eran celdas vacías esperando a ser ocupadas, o almacenes vacíos. Solo una vez, se topó con una biblioteca llena de estanterías de libros y documentos. Pero ahora, se encontraba en una gran caverna subterránea, con 2 postes cilíndricos negros colocados a cierta distancia uno del otro, con 2 esferas negras flotando sobre cada cilindro. Un raíz púrpura conectaba el cilindro y la esfera. Un montón de equipo, herramientas, planos y otros objetos similares estaban dispersos por todas partes. Entre la instalación, había una grieta en el espacio con forma de almendra, cuyos extremos estaban conectados a las esferas brillantes. Dentro de la grieta, podía ver jirones de raíz blanco arremolinándose en un torrente salvaje en un vacío completamente negro. Solo mirar la abertura le provocó escalofríos. ¿Esta era la garganta? Se preguntó con duda. Pero claro, garganta significaba garganta, lo cual parecía apropiado de una forma extraña. Había una plataforma que se elevaba hasta la altura de la abertura del vacío, de modo que se podía entrar desde lo alto. Esto era, entonces. No había vuelta atrás. Encontrar este lugar le había llevado tanto tiempo, durante el cual no había encontrado nada parecido a una salida o entrada. Esta, era la única salida para ella. Se le encogió el corazón. Al final, así fue como se separó de su familia. Vuelvo enseguida. Fue lo último que les dijo a su hermana mayor y a Tyr. Ni siquiera recordaba su última conversación con Grimhow, Stark, Lily, Patsy, Sun-san y Milar Rose. Probablemente algo mundano. ¿Habrían hablado de algo más memorable de haber sabido que esto sucedería? Sayel caminaba por los sinuosos senderos del laberinto de un complejo que conocía de memoria.
Se había propuesto que solo él pudiera entrar y salir a su antojo, y todo lo demás era libre de probar. Rayos. Todo el complejo había sido camuflado ópticamente, sorprendiendo al grupo que lo tenía bajo presión mientras miraban al vacío cuando, de repente, apareció una enorme puerta. Y ahora, caminaban y caminaban, siguiendo caminos no lineales que consistían en retroceder, tomar pasadizos secretos, etc. TCH, ¿aquí es donde el bastardo la ha estado manteniendo? Preguntó a Patsy, mirando a su alrededor. ¿Por qué? ¿Tienes algún problema con eso? He tratado muy bien a mi querido gatito, ¿sabes? Dijo con voz dulce, solo para encontrarse con una espada en el cuello, aparte de la que Stark le apuntaba a la espalda. ¡Qué miedo! Dijo el arrancar rosa, sin prestarle atención. ¿Pero quién iba a pensar que tenía un nombre tan lindo como Ruby Rose? Ojalá lo hubiera sabido antes, cuando ambas recorríamos apasionadamente el camino de la ciencia. Ah, mi pequeña Ruby, mi mona. Maldito imbécil. Gruñó Grimhow, intentando golpear a Sayel, pero Tyr lo detuvo. Será mejor que tengas una buena razón para detenerme, Tyr. Gruñó. Aún necesitamos que nos muestre el camino. Dijo con ira reflejada en sus palabras. Entiendo cómo te sientes, Grimhow, dijo Nell a su lado, con la voz temblorosa. Aguanta, que yo también, dijo Nell con un susurro sepulcral. Gruñó de frustración. A pesar de sus sentimientos, tenían razón. Sin este tipo para mostrarles los alrededores, ni siquiera habrían encontrado el lugar. Al pasar por un pasillo, por alguna razón inexplicable, Lily sintió un escalofrío proveniente del pasillo tenuemente iluminado. ¿Por qué este en particular? Pensó. Como si algo la llamara, como si necesitara ir allí sin falta. Mientras los demás intentaban seguir adelante, ella se detuvo en seco. Como iba adelante, los demás lo vieron y se detuvieron también, mirando hacia donde ella miraba. ¿Qué pasa? Preguntó Stark. No, solo sentí un escalofrío repentino al mirar hacia aquí, dijo. Como si algo me llamara, como si nos llamara. Mis instintos me gritan que vaya por aquí. Allí. No hay nada de interés para ustedes. El adjuchas que buscan no está, pero por aquí. No estamos lejos, dijo Sayel, señalando al frente. Pero Lily era terca. Sentía que se arrepentiría mucho si no hacía caso a su instinto. No, Stark. Siento que me arrepentiría mucho si ignoro el escalofrío que siento. Vamos por aquí, insistió. Stark pensó un momento. ¿Qué se suponía que debían hacer? De acuerdo, vamos por aquí, dijo Mel, siguiendo a Lily. Confío en tu instinto. Por alguna razón desconocida, siento que deberíamos hacer lo que dices. ¿Tú también, eh? Comentó Grimhow. Así que no era solo ella. Ahora estaba más segura. TCH, ¿no me crees? Bien, ve allí si es necesario. Pero voy por aquí, ¿a dónde está ella? Dijo Sayel. Esperaba que este cambio repentino le diera tiempo para idear un plan, pero la espada de Stark lo apuntaba, instándolo a acompañarlo, pero le dijo lo contrario. Subió a la plataforma, mirando directamente al abismo que era la garganta. Supongo que solo salté. Así era como funcionaba. Pero si era un portal, normalmente uno solo necesitaba pasar por el portal o entrar en el portal, ¿verdad? Entonces, en este caso, saltar debería estar bien, ¿verdad? Abrazó a Crescent Rose con fuerza. Incluso ahora, mientras miraba el enorme vacío, sus pensamientos vacilaron un momento. Tal vez debería esperar aquí mismo. Miró hacia atrás al pasillo del que venía, el pasillo tenuemente iluminado que la llamaba para que entrara en su montículo. Sintió un escalofrío, su cuerpo le decía que prestara atención a la atracción que sentía mientras miraba hacia atrás. Siguió un paso hacia abajo desde la plataforma, y luego otro. Sus instintos le gritaban, diciéndole que ese era el camino que debía seguir. Y así, siguió otro paso lejos de la garganta y hacia el pasillo. Música de fondo. La casa en Fata Morgana Ost, Acherontia Styx mientras Stark, Sayel y los demás avanzaban por el pasillo inquietantemente silencioso, sentían que el aire se enfriaba cada vez más. Una corriente de aire. Lily siguió caminando, ignorando las numerosas puertas y otros senderos más pequeños que se cruzaban, y continuó recto. Prácticamente podía oír los latidos de su corazón. Latidos, latidos, latidos. La sensación en su mente se hacía cada vez más fuerte. El estrecho sendero finalmente se abrió a una gran zona abierta, una gran caverna, para ser más precisos. 2 torres cilíndricas a ambos lados, con 2 esferas negras flotando sobre ellas conectadas por reis y púrpura. Muchos equipos, planos y herramientas estaban esparcidos por todas partes.
Había una plataforma que ascendía. Y en lo alto de esa plataforma estaba una lágrima almendrada en el espacio, cuyos extremos conectaban con las dos esferas brillantes. Dentro de la lágrima, había un vacío completamente negro, con volutas de humo blanco como reyes arremolinándose en una corriente torrencial. El grupo quedó atónito ante la vista. ¿Qué es eso?, preguntó Lily, temblando. Su respiración se volvió tensa y pesada. Su corazón latía con fuerza. Algo andaba mal, muy mal. Bueno, ¿ya estás satisfecho? Te lo dije, no había nada interesante aquí. Esto es solo un proyecto personal en el que estaba trabajando, un dispositivo para abrir una garganta que solo los Giants y los Arrancars pueden abrir. Con esto cualquiera puede usarlo, explicó. Sé dónde dejé a Ruby Rose y definitivamente no estaba aquí. Además, este dispositivo está incompleto e inestable. Starrock, dijo Lily, temblando. Las lágrimas le caían sin parar. Lilinete. ¿Qué pasa?, le preguntó, sorprendido. El ambiente se estaba volviendo cada vez más tenso y desesperado. No sé por qué, pero siento que algo anda muy mal, Stark. Como si hubiéramos cometido un gran error. Dijo ella, sin dejar de sollozar y llorar. Mientras tanto, Grimhow percibió un olor muy familiar. Jadeó, completamente sorprendido, con los ojos abiertos de par en par. Grimhow, ¿qué pasa?, preguntó Nell. Es su olor, dijo, captando su atención. Ruby estaba aquí. Grimhow siguió el olor hasta la plataforma, trepó y finalmente llegó a la cima. Los demás lo siguieron. Hubo un silencio absoluto, con los ojos como pelotas de tenis abiertos al darse cuenta. No me digas, empezó Nell. Es imposible, no pudo, protestó Esayel. La dejé encadenada en su celda. Es imposible que haya llegado hasta aquí. Síganme y les mostraré, insistió. Sin opción, y sin querer creer lo que les decía el corazón, siguieron adelante. Tras un breve trecho de su desviación original, llegaron a la puerta de una celda, igual a las demás. Excepto que, esta estaba entreabierta. No puede ser, murmuró el Arrancar Rosa para sí mismo, abriendo ligeramente la puerta. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. En el interior, presenciaron la visión de ataduras rotas y esposas manchadas de sangre, incluido el suelo alrededor de las esposas. No, exclamó Esayel, aquí es donde la mantuve, insistió. ¿Dónde está entonces?, rugió Milar Rose. Stark apretó la empuñadura de su espada, cortando el cuello del Arrancar Rosa. Pierre, Nelliel, Stark, Grimhow. Todos, vengan aquí y miren, esto es, gritó Lilinete desde una habitación cercana. Todos corrieron a la temible habitación que los atormentaría tanto a ellos como a Ruby en sus pesadillas. Allí, vieron una mesa solitaria y fría con equipo, herramientas, estantes llenos de más herramientas, documentos y otros objetos de aspecto siniestro. Pero lo que más les llamó la atención fueron los dibujos que cubrían las paredes y los estantes. Dibujos detallados de las adjuchas guepardo que habían buscado con tanta desesperación. Pero lo más importante, el denso y fuerte olor a sangre no se les escapó, por no mencionar el intenso aroma a Ruby que aún flotaba en la habitación. Stark agarró al Arrancar Rosado por el cuello, con la espada por la garganta. Dame una buena razón por la que no debería cortármelo ahora mismo, dijo con voz sepulcral. Bastardo. ¿Qué demonios le hiciste?, rugió Grimhow. Oye, mira esto, Dios mío. Tembló Sun-san. Frascos y recipientes de cristal llenos de partes de cuerpos. Ojos, patas, partes de extremidades, orejas. Algunos parecían más humanos, mientras que otros evocaban al instante imágenes de Ruby. La cosechó, por partes del cuerpo, dijo Lilinete horrorizada, tapándose la boca. Una y otra vez, usando su curación para... Bastardo, espetó Stark, golpeando sin piedad la cara del Arrancar. Lo envió volando hacia el estante que tenía detrás. Arribel se acercó lentamente a la mesa, a los contenedores, pasándoles una mano por encima con incredulidad. Siempre se había considerado fuerte. Pasara lo que pasara, nada la haría tambalear. Nada, absolutamente nada. Pero ni siquiera ella podía imaginar la cara de su pequeña mientras la descuartizaban, sus partes del cuerpo recolectadas y almacenadas frente a ella mientras sanaba. Esto es, demasiado, susurró Arribel, derrotada, arrodillándose. Nell simplemente se acercó al Arrancar Rosa caído, apuntándole con su lanza a la garganta. Grimhow hizo lo mismo.
Neyriel, si no planeas acabar con ese cabrón, entonces lárgate y déjame hacerlo a mí, gruñó Grimhow. No. Lo haré yo misma, proclamó Nell, clavando su lanza con una mirada asesina en el rostro. Ya es suficiente, dijo una voz autoritaria. Una presión espiritual titánica golpeó la sala entera, obligándolos a todos a arrodillarse. Incluso Stark y Lynette se tambalearon un poco. Entraron 3 figuras de aspecto humano, vestidas con una capa negra oscura. Segadores de almas. Dijo Stark sorprendido. ¿Cómo se acercaron tanto sin que se dieran cuenta? ¿Qué significa esto? Exsegadores de almas. Somos los excapitanes de las divisiones 3, 5 y 9, y estamos en guerra contra la sociedad de almas. Lo siento mucho, pero no puedo permitir que maten a ese arrancar todavía. Lo comprendo, pero su investigación es demasiado útil como para permitirles matarlo todavía, dijo Aizen, quitándose la capucha y dejando al descubierto su rostro. No te metas en esto, segador de almas. Esto es asunto nuestro, espetó Stark. Ah, sí que lo es. Como ya mencioné, y odio repetirme, estamos en guerra contra la sociedad de almas, y las facciones en guerra necesitan soldados. Veo que todos son excepcionales en ese aspecto. Sería un desperdicio matarlos a todos aquí y buscar en otro lugar, dijo, ajustándose las gafas. En tus sueños. Gruñó Grimhow, apenas capaz de moverse. La sonrisa de Aizen se encogió un poco. Si se trata de tu compañera Adjuchas, está bastante claro lo que pasó aquí. No hace falta ser muy listo para reconstruir lo sucedido. Tras ser sometida a experimentos, encontró una oportunidad para escapar y, incapaz de soportar la tortura mental de ser diseccionada y sometida a experimentos, se quitó la vida saltando a la garganta. ¿Para eso es esto, verdad? Le preguntó al arrancar de pelo rosa, sosteniendo un pequeño dispositivo circular con una especie de pantalla. Stayel se incorporó con esfuerzo, aún tambaleándose bajo la presión espiritual de Aizen. De hecho, veo que tienes buen ojo. Ese dispositivo era algo que usaba para monitorear las adjuchas y sus niveles de Reishi a través de los insectos en su interior. También regulaban y restringían su Reiatsu. El último punto donde los insectos estaban activos está en las mismas coordenadas que la garganta que dejé abierta. Y desaparecieron hace 10 minutos. Si saltó a la garganta sin Reishi, lamentablemente, probablemente esté muerta. Lo lamento sinceramente. Era un ejemplar maravilloso, dijo con una débil sonrisa. Y ahí lo tienen, dijo Aizen con calma. Tyr seguía en shock, junto con Sun-san, Milarose y Apache. Grimhow apretó los dientes con amarga ira y frustración. Neil miró desafiante a Aizen. Stark apartó la mirada, dolido, y las lágrimas de Lynette seguían fluyendo aún más. Había estado justo ahí, justo delante de ellos. La habían perdido por solo 10 minutos. Se habían ido antes, si se hubieran apresurado, si hubieran sabido buscar a Barragán desde el principio, si hubieran hecho cualquier cosa, podrían haber estado con ella, por ella. Ninguno de ellos podía siquiera imaginar la cantidad de trauma y tortura que sufrió para llegar a este extremo. Ella, entre todos. El miembro siempre valiente y alegre de su familia, reducido a tal estado. Eso no importa en absoluto, dijo Mel, sin dejar de mirar a Aizen. No cambia el hecho de que no queremos tener nada que ver contigo ni con él, espetó. Me malinterpretas, respondió con calma. No estoy aquí para obligarte a hacer nada. De hecho, tengo una propuesta que creo que te vendrá de maravilla, sobre todo considerando la tragedia y el dolor que sientes por la pérdida de tu camarada, continuó. Planeo hacer de Hueco Mundo mi base para mi guerra contra la sociedad de almas, los enemigos naturales de los huecos. Con mi poder, puedo hacer posibles muchas cosas que no podrías prever por tu cuenta. Esto ocurrió debido a la falta de un sistema que garantice la supervivencia de quienes están bajo tu protección. Permíteme darte una oportunidad, y te prometo que te concederé el poder necesario para que nunca tengas que sacrificar a nadie más, dijo mirando a Tyr. Nunca tengas que lamentar la pérdida de tu camarada, dijo mirando a Nell. Nunca tengas que sentirte afligido por la soledad por no poder proteger a quien la mantuvo alejada, dijo, mirando a Stark y Lynette. Nunca tendrás que reprimir la voluntad de destruir a quienes te han hecho daño, dijo, mirando a Grimhow. Únete a mí, y todo esto y mucho más será posible. Para seres excepcionales como tú, incluso garantizaré que quienes estén bajo tu mando estarán a salvo y protegidos de todo daño. Tengo el poder para hacerlo, y la capacidad de concedértelo. De lo contrario, dijo, aumentando la presión aún más que antes. Puedo matarlos a todos aquí mismo, cuando apenas me esfuerzo.
Sería demasiado rápido, demasiado fácil, pero sobre todo, un desperdicio. De hecho, no pido una promesa de lealtad ni un juramento, solo una oportunidad para que yo los ayude y para que ustedes hagan lo mismo. Si desean quitarme la vida en cualquier momento a cambio, con gusto se lo permitiré. Nadie dijo nada. Era tan injusto, ni siquiera tuvieron la oportunidad de aceptar el destino de Ruby, y ahora un capitán segador de almas aparece de la nada, obligándolos a obedecer o morir. Entonces, empezó Nell. Queremos su vida, dijo, mirando a Estayel. Lo siento muchísimo, pero no puedo hacerlo. Mi vida es mía, pero no puedo conceder la vida de otro. En cambio, lo que puedo ofrecer es que nadie que esté afiliado a ti o al resto de tus camaradas sufrirá daño alguno por su culpa, ni por nada parecido a lo que le ocurrió a ella. Y además, dijo, tu camarada Adjuchas podría seguir con vida. ¿Qué? Jadeó Lily. De verdad puede. Hay muchas posibilidades. Pero eso no importará si rechazas mi generosa oferta y mueres. Pero si decides aceptar, con mis recursos, intelecto y habilidades, incluso buscar a alguien perdido en la garganta será posible. Pero no se puede decir lo mismo si intentas buscarla tú solo. Entonces, ¿qué será? Preguntó. Siguió el silencio, sin que nadie dijera nada. La respuesta, aunque obvia, no era fácil. ¿De qué serviría que todos murieran y permitieran que él, el arrancar de pelo rosa, causante de todo esto, viviera? Si elegían tomar la mano del capitán, entonces vivirían un día más para ajustar cuentas, cuando se presentara la oportunidad. Si Ruby realmente estaba viva, no perderían la esperanza y harían lo que fuera necesario para buscarla, incluso si eso significaba aliarse con un Shinigami. Nell miró a sus camaradas, y aunque tuvieron reacciones diferentes, su decisión final fue la misma. Está bien, Shinigami, dijo Nell. Aceptamos. Fin de la música de fondo. Ruby no sentía nada más que oscuridad, oscuridad y más oscuridad. Ya ni siquiera podía ver el agujero por el que había saltado. Aún no sabía por qué cambió de opinión en el último segundo, prácticamente saltando a la garganta. Solo sentía el torrente de Reishi que la arrastraba en la dirección que quería ir, sin dejarle margen para moverse. Pensó que ya vería algo parecido a una abertura, una grieta, cualquier cosa. En cambio, solo sentía la corriente torrencial que la arrastraba, empujándola. Estaba ansiosa, asustada. Se preguntaba si se había equivocado de decisión. Después de lo que parecieron horas, flotando y empujada en el vacío oscuro, opaco y vacío, pudo ver una luz tenue, un tenue resplandor rojo. Cuanto más se acercaba, más claro se volvía. La luz se filtraba por lo que parecían grietas en el aire. Se lanzó hacia ella, haciendo un movimiento de barrido hacia las grietas. El aire se rompió, revelando una abertura por la que se encontró cayendo. Inmediatamente, sintió la presión en todo su ser. El Reaitsu de este lugar no se parecía en nada a Hueco Mundo. Le oprimía el pecho, el cerebro, las entrañas, el corazón. Sentía náuseas, náuseas. Era como si respirara una niebla tóxica y repugnante. Y, sin embargo, sintió algo vigorizante, algo primitivo, elevarse dentro de su cuerpo. Como si el mismo aire de este lugar llamara a sus instintos más primarios. Al caer, pudo ver un cielo iluminado con un tono rojo apagado, estructuras rocosas y montañosas, y charcos de sangre aquí y allá. En algunas de estas estructuras rocosas había lo que parecían bloques, o más específicamente, arquitectura hecha de piedra verde o gris opaca. ¿Dónde estaba? Miró hacia abajo y vio tierra firme bajo ella. Necesito bajar el ritmo. Pensó frenéticamente. Sabía que sería inútil usar su Reaitsu, dado que el arrancar lo había sellado, pero tenía que intentarlo o arriesgarse a morir. Intentó cargar un bala en sus manos y, para su sorpresa, no solo logró crear uno, sino que su tamaño y potencia superaron con creces sus expectativas. Al dispararlo hacia el suelo, la ralentizó considerablemente, mucho más de lo esperado. El error de cálculo la hizo caer, incapaz de corregir su postura en el aire. Chocar. Aterrizó con un crujido espantoso en el suelo sólido y rocoso. Su visión vacilaba, su cabeza protestaba contra su cuerpo. Intentó levantarse, mirar a su alrededor para hacerse una idea de dónde estaba. Puñalada sintió un dolor punzante en el pecho, al ver una espada atravesarle el corazón. Y luego otra, y luego otra. Puñalada hit, puñalada espinilla, aplastamiento uno a uno, los sonidos continuaron, y más armas la atravesaron. Tosió sangre, el suelo se convirtió en un charco de sangre y su cuerpo se convirtió en un alfiletero. Intentó débilmente mirar a su alrededor para ver qué había pasado, pero se desmayó antes de obtener las respuestas.
Ruby jadeó, respirando con dificultad, se atragantó y se cubrió el cuerpo con las manos. No había rastro de ninguna herida, excepto una cadena que colgaba del centro de su agujero. El eslabón inicial de la cadena estaba conectado al espacio vacío en el centro del agujero. El otro extremo simplemente desapareció en el aire. Intentó tirar de ella, y entonces, como si la hubiera molestado, la cadena onduló, revelando que en realidad era mucho más larga de lo que parecía, elevándose hasta los cielos sin fin a la vista. Y tan rápido como había llegado, desapareció. ¿Qué es esto?, se preguntó, agitando la cadena. Pensándolo bien, ¿dónde estaba? Es inútil, dijo una voz masculina grave. Al instante, se giró y vio a un hombre corpulento, imponente y fornido, de mediana edad, con el pelo negro muy corto, una perilla áspera, ojos castaño oscuro y una cicatriz en forma de corte que le llegaba desde la frente hasta justo por encima de la ceja izquierda. Vestía una hakama negra, una bata blanca y una katana negra envainada colgaba del cinturón. Del pecho también colgaba la misma cadena que ella. Una vez encadenado, no hay escapatoria del tormento que te aguarda. ¿Quién eres?, preguntó, aferrando la rosa creciente. No te me acerques. No tengo ningún interés en hacerte nada. Si acaso, deberías agradecerme por haberte traído aquí después de que esos demonios te destriparan. ¿Demonios?, exclamó confundida. Miró a su alrededor. Estaba en una especie de nicho junto a un acantilado, lo que le ofrecía una vista de la escena frente a ella con mucho más detalle que lo que había visto mientras caía. Terreno montañoso y rocoso. Cielo rojo tenue. Arquitectura o bloques de un verde apagado o gris que se alzaban del suelo aquí y allá con charcos y ríos de sangre. Fuegos ardiendo aquí y allá. Por todo el paisaje, pudo ver muchas figuras humanoides encorvadas, encadenadas como ella, algunas arrastrándose, otras caminando a paso lento, algunas siendo devoradas, otras siendo raspadas y quemadas vivas, algunas encadenadas a muros cercanos, otras siendo ensartadas por lo que parecían ser formas andróginas sin rasgos distintivos que sostenían horcas, espadas, hachas, martillos, látigos, mazas con púas, garrotes y todo tipo de armas. Y aparte de eso, podía distinguir unos seres enormes e imponentes que caminaban en cuatro patas con cráneos alargados y una gran pieza de armadura en un lado. Bueno, no estoy seguro de que en realidad se llamen así, pero considerando dónde estamos, es un término apropiado, dijo el hombre. ¿Qué es este lugar?, preguntó lentamente. ¿No te has dado cuenta? Esto es el infierno, claro. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Capítulo 9. En las puertas del infierno. Primera capa del infierno. Las llanuras de mentes. Las habilidades de Kinshi y Shinigami se debilitaron, las habilidades de Hollow y Togabito se amplificaron. ¿Esto es el infierno?, repitió Ruby con incredulidad. Claro, la mayoría de los niños aprenderían de pequeños que el infierno era un lugar al que iban las personas malas, los malvados, tras morir, donde residía el diablo y bla, bla, bla. La mayoría de los niños le tendrían miedo de pequeños, pero al crecer lo descartarían como ficción. Aún así, aunque de alguna manera pudiera comprender que estaba en el infierno, ¿por qué era ella quien estaba allí, y no alguien como Saya la Porro? ¿Por qué, siendo ella la que no tenía salida, la que fue descuartizada, obligada a comer su propia carne, inyectada a la fuerza con la sangre de su torturador, fue ella la que cayó en el infierno? Cuando lo único que quería era volver con su familia después de soportar tanto dolor. ¿Qué más te parece este lugar?, preguntó el hombre, señalando la vista exterior. Pero entiendo tu confusión. Todos los que caen aquí son así la primera vez. Pero pronto lo superarás, eso es lo que yo habría dicho si hubiera visto lo que creo haber visto. Dime, ¿cómo terminaste aquí? No dijo nada, simplemente observaba al hombre. Ahora que se había calmado un poco, quería actuar con cautela. Después de su terrible experiencia con Saya la Porro, nunca sabía cuándo algo así podría repetirse. Sentía un ligero dolor de cabeza, pero decidió ignorarlo por el momento. Además, ¿por qué se sentía tan irritada? ¿Qué pasa, chica? ¿Te comió la lengua?, preguntó, alzando la vista. Lo entiendo. No hace falta que te pongas tan a la defensiva. Si de verdad quisiera matarte o hacerte daño, lo habría hecho cuando te atravesaban, aseguró, observando su postura defensiva. Ahora, volviendo a mi pregunta. ¿Cómo acabaste aquí? Normalmente, no me daría tanta curiosidad. Pero la forma en que llegaste fue simplemente extraña, incluso para los estándares del infierno. Así que, dime, la animó a continuar. ¿Qué quieres decir?, le preguntó.
Simplemente responde la pregunta, ¿quieres? Dependiendo de lo que digas, podría aclarar algunas cosas, respondió. Caí en una garganta y fui arrastrada por su corriente. Vi una grieta en el espacio y caí tras atravesarla, dijo. Al decir eso, el hombre simplemente suspiró profundamente y asintió. TCH. Eso lo explica todo, dijo. Así que, cuando te vi llegar aquí como un hueco y no como un togavito, no me equivoqué. Tu suerte no pudo ser peor, muchacha. No lo entiendo, dijo Ruby. Ay, esto no será fácil, pero, dijo, frotándose la sien. Dime, chica, ¿cuánto sabes del infierno? Supongo que estabas en Hueco Mundo, ya que eres un bastolor de yesos. No suelen verse en ningún otro lugar. Pensé que el infierno era un cuento de hadas que las madres les contaban a sus hijos para mantenerlos a raya, admitió. Aunque supongo que debería haberlo esperado. Si existen lugares como la Sociedad de Almas y Hueco Mundo, que son lugares a los que van las almas, según lo que les suceda después de morir, tiene sentido que el infierno también exista. Supongo que es natural, asintió. Los segadores de almas como yo y los huecos de Hueco Mundo a menudo nos aventuramos en el mundo de los vivos, así que no es extraño que la gente sepa más sobre lugares donde existen tales seres, como Hueco Mundo y la Sociedad de Almas. El infierno, en cambio, no permite que nadie abandone sus dominios. Así que, la mayoría de los que están fuera no verían evidencia real de ningún ser del infierno para creer en su existencia. Aparte de los segadores de almas, es lógico que otros no crean en la existencia del infierno. ¿Eres un segador de almas? Le preguntó lentamente. Recordó las palabras de Neil y su advertencia al enfrentarse a los segadores de almas. Sí y no. Tengo mis poderes, pero aquí, da igual. Aquí todos somos iguales. Un togavito, un pecador, un residente del infierno, explicó. Ruby continuó observándolo con atención, sin soltar a Crescent Rose. Volvió a sentir un fuerte dolor de cabeza. Ay, antes de que hagas nada, déjame decirte que no tienes nada que temer de mí una vez que entiendas la situación, así que calma tus pensamientos un momento y déjame terminar, dijo. Ruby no dijo nada, pero le indicó que continuara. En fin, como decía, cuando un humano muere, se convierte en un espíritu conocido como Plus. Si un Plus guarda arrepentimientos o apegos que lo hicieron persistir, eventualmente se degrada a un Hollow. Si el apego o los sentimientos persistentes son lo suficientemente fuertes, el Hollow puede incluso devorar a otros Hollows para convertirse en un menos, cuya etapa final es un bastolorde como tú. Por eso, los segadores de almas como yo tenemos el deber de enviar a los espíritus a su lugar de origen, ya sea realizando un conso o entierro de almas en un plus, o matándolos cuando se convierten en Hollow, purificando así los pecados que cometieron como Hollow. En cualquier caso, el alma termina en la Sociedad de Almas, que admito que no es una utopía ni mucho menos, pero aún así es un lugar mejor que compararse con este lugar o con Hueco Mundo. Ya lo sé, respondió. Una vez más, se sintió alterada. Qué extraño, se dijo. Normalmente, no era de las que se alteraban por algo así. Simplemente lo atribuía a la frustración y la amargura acumuladas de su tiempo en la guarida de Sayel. Entonces, pregúntate esto. La Zanbakuto de un segador de almas puede purificar los pecados cometidos por un alma como Hollow. Entonces, ¿qué sucede cuando el Hollow muere por otras razones? Digamos, por ejemplo, por culpa de otro Hollow o de otros seres. Normalmente, los Hollows solo atacan a otros Hollows para consumirlos. Al fin y al cabo, así es como nacen los menos. Cuando un menos muere a manos de una Zanbakuto, todas las almas dentro de él también se purifican. Pero, si un Hollow muere por cualquier otro medio, muere sin que sus pecados se purifiquen y, por lo tanto, reaparece en Hueco Mundo. Esto se debe a que, aunque el Hollow cometió pecados, fue su propio instinto y su corazón vacío lo que lo impulsó a cometerlos. Pero eso significaría que un hueco podría cometer pecados impunemente bajo el pretexto de dejarse llevar por sus instintos. Preguntó Ruby. Sus pensamientos volvieron a estallar a porro. Así que, al final, ¿el científico de mente sale libre después de todo lo que ha hecho? Ruby entrecerró los ojos con ira. Hay más, naturalmente, explicó el segador de almas. Por ejemplo, si el hueco acaba de nacer y luego muere, técnicamente no cometió ningún pecado para terminar aquí, pero incluso en ese caso, simplemente reaparecería en Hueco Mundo, porque solo un segador de almas puede enviar a un hueco. Además, los huecos, aunque conscientes, se guían únicamente por su instinto.
Al igual que no se puede culpar a un león o un tigre, animales que se guían únicamente por su instinto de supervivencia, por cazar y matar presas para saciar su hambre, los suecos también son similares. Se guían únicamente por su instinto, su hambre que ataca sus almas. Y así, una vez muertos, renacen en hueco mundo. Incluso si el hueco es un menos, compuesto por muchos huecos diferentes, al morir, cada alma individual se divide y luego se envía de vuelta a hueco mundo para comenzar como un hueco individual una vez más. Pero la historia es completamente diferente cuando se trata de menos a nivel de vasto lorde. El segador de almas miró entonces a un lado y a otro, atento a posibles emboscadas o ataques de los demonios. Al ver que no había moros en la costa, continuó. Un vasto lorde como tú es un Ollou que ha trascendido sus instintos, superando el hambre que lo impulsa. Los vasto lorde también son más humanos que cualquier otra clase de Ollous. Es decir, sus acciones ya no se rigen por sus instintos y los pecados que cometen pueden ser juzgados. La Zambakuto de un segador de almas purificará a un vasto lorde de sus pecados previos como Ollou, pero si el vasto lorde decide cometer pecados conscientemente después de convertirse en un vasto lorde, irá directo al infierno. Pero, como un vasto lorde es una amalgama de miles de almas individuales, almas que no cometieron ninguno de los pecados de la personalidad dominante del vasto lorde, esas almas reaparecen en hueco mundo, mientras que el alma dominante del vasto lorde es la que es enviada aquí, explicó, señalando con el pulgar hacia el suelo. Esto también aplica a los arrancar, ya que son Ollous que han evolucionado para desarrollar razonamiento y emociones similares a los humanos. Además, olvidé mencionar que si un Ollou comete pecados terribles como ser humano, también es enviado al infierno. Cualquier alma, de hecho, capaz de pensar y actuar con razonamiento y lógica humanos, recibe el mismo juicio al morir, ya sea un Shinigami, un Kinki, un Ollou o un alma humana. Sin excepciones. Porque esta es la única manera de llegar al infierno, morir como pecador y renacer aquí como un Togabito. Entonces, ¿qué pasa conmigo?, preguntó Ruby. Cierto. Yo también estoy sorprendido. Nunca pensé que se pudiera llegar a este lugar simplemente cayendo en una garganta, ni que hubiera una puerta al infierno en la garganta. Aunque estoy seguro de que hay algo más, respondió. Desde el principio supe que el tuyo era diferente. Cuando caíste, vi que seguías siendo un hueco, no un Togabito. Después de todo, no estabas encadenado cuando entraste. No tardé mucho en especular sobre lo que pasó. Probablemente habría podido purificarte y enviarte a la sociedad de almas si no hubieras muerto aquí y te hubieras convertido en un Togabito. Ahora, no eres diferente a mí ni a cualquier otro Togabito atrapado aquí. ¿Cómo puedo regresar?, preguntó. ¿Volver? Ya te lo dije. Una vez que estés encadenado aquí, no podrás ir a ninguna parte, dijo con naturalidad. De hecho, creo que es mejor que empieces a pensar en cómo sacarle el máximo provecho a tu situación. ¿Esperas que me quede sentada y acepte esto sin más? ¿Qué hice para merecer esto?, replicó ella, alzando la voz. ¿Por qué?, se preguntó de nuevo. Normalmente no se enfadaba tanto, sobre todo con un desconocido que no hacía nada para provocarla. Vaya, si lo que decía era cierto, la había salvado. Entonces, ¿por qué se alteraba tanto? Después de todo lo que tuve que pasar, toda la tortura, la experimentación y la humillación, ¿no es él, sino yo, quien acaba en el infierno? Al diablo con eso. Rugió, dando un puñetazo al suelo. Su arrebato desapareció en cuanto llegó, y aunque su rostro se disculpó al instante, no pudo evitar la sensación de que no era ella, sino este lugar, lo que la hacía comportarse de forma extraña. Y, curiosamente, en cuanto desató su Reaitsu y su ira, el hombre frente a ella se estremeció. Tranquilízate un poco, chica, dijo. Parecía más una orden que una petición. El Reaitsu de este lugar te anima a aceptar tus sentimientos primarios y a dejarte llevar por las emociones negativas. Y no queremos alertarlos, dijo, señalando hacia afuera. Luego suspiró profundamente, se levantó y miró a su alrededor por si algo cambiaba. Una vez que no había moros en la costa, regresó a su casa. Mira. Por tu arrebato de antes, me doy cuenta de que probablemente has pasado por experiencias desagradables a costa de alguien más. Ya presentía que podría haber sido así y, para colmo, en lugar de encontrar paz te enviaron aquí. Como mencionaste tortura y experimentación, supongo que alguien fue responsable y que escapaste cuando tuviste la oportunidad. Pero en lugar de encontrar consuelo, terminaste aquí. ¿Tengo razón?, preguntó. Ruby simplemente asintió. No te pediré que me cuentes toda la historia si no quieres.
Y estoy de acuerdo en que es una auténtica lástima que, en lugar de encontrar paz tras el sufrimiento, acabes aquí por pura mala suerte. Mira, lo entiendo. Pero te guste o no, ya estás aquí, y ya eres uno más del montón. Eso no cambiará. Lo mejor que puedes hacer es aceptar tu delirio actual e intentar minimizar tu sufrimiento. Por suerte, has llegado aquí, donde te encontré. Normalmente no me gusta estar con otros, pero después de ver tu caso, no me molesta la compañía. Al menos, te aseguro que no tendrás que sufrir como esos tipos de ahí abajo, dijo, señalando a algunos de los otros togabitos, algunos de los cuales estaban colgados y suspendidos de postes, siendo azotados, desollados, comidos, apuñalados o torturados por los demonios humanoides blancos o, en ocasiones, por los gigantescos demonios con cara de calavera. Ruby apartó la vista de la escena. Le recordó demasiado a su propia miseria a manos de Sayela Porro y aunque no podía oírlos, casi podía sentir sus gritos de agonía y sufrimiento. No, dijo lentamente. No me quedaré aquí sin hacer nada. Estoy segura de que tiene que haber alguna manera de salir de aquí. Cueste lo que cueste, pase lo que pase o vea, sin duda la encontraré. Proclamó desafiante. Sus pensamientos volvieron a su hermana mayor, Nell, Grimhow, Lily y los demás. Hacerlo le dio una renovada determinación. Seguro que también me esperan, añadió, casi para sí misma. Luego se giró para encarar al hombre. Lo siento, señor. Sul Reaper, le agradezco mucho su ayuda y que me haya contado estas cosas. Pero me voy. Espero que podamos volver a vernos, dijo, haciendo una pequeña reverencia. Espera, chica. No tienes ni idea de cómo es eso de ahí fuera. Pero antes de que pudiera terminar, el vasto lorde ya había saltado. El segador de almas se frotó las sienes y suspiró. Podía sentir el aire viciado llenándola mientras caía libremente hacia el suelo. No tenía ni idea de en qué dirección debía dirigirse, pero decidió averiguarlo en cuanto tocara la superficie. Sabiendo lo potente que era su bala la última vez que la usó, esta vez ajustó cuidadosamente la potencia y el ritmo, disparando balas más pequeñas y débiles una tras otra para ralentizar gradualmente su descenso. Al disparar el primer tiro, agradeció de inmediato su decisión. El bala que disparó seguía siendo más fuerte de lo que esperaba, incluso teniendo en cuenta que el Reaitsu de ese lugar afectaba sus poderes. Quizás el hecho de que ahora fuera un togabito fuera la causa. Aterrizando con suavidad, examinó sus alrededores en busca de posibles amenazas y pistas útiles sobre a dónde ir. Justo delante de ella había unos cuantos árboles marchitos, aunque el hecho de que sobrevivieran allí en estas condiciones le pareció extraño, incluso estando marchitos. Quizás eran como los árboles de Hueco Mundo. En la misma dirección, pudo distinguir los mismos edificios, no, ruinas para ser precisos, hechos de piedra y metal de un verde apagado o gris. ¿Qué demonios tenía la arquitectura? Ni siquiera Hueco Mundo la tenía, se recordó. También notó que el terreno en sí era muy irregular. Lleno de subidas y bajadas, pequeños baches, colinas, depresiones y valles. A su derecha, mientras seguía los acantilados, pudo distinguir un lago de sangre en la distancia en el que había estructuras flotantes alrededor del centro. Y a su derecha, el terreno descendía hacia terrenos baldíos más amplios y llanos. Adelante, se dijo, dirigiéndose hacia los edificios. Quizás encontraría más pistas allí. Apenas dio unos pasos, volvió a ver a esos humanoides blancos, esta vez con mucha más claridad. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, tenían los rasgos más inquietantes que jamás había visto en un objeto con forma humana, y además residía en Hueco Mundo. Estos demonios eran como maniquíes humanos, pero completamente blancos de pies a cabeza, con anatomía similar a la humana. No tenían ningún rasgo distintivo, excepto en su rostro. Tenían dos diminutas bocas cosidas donde normalmente estarían los ojos, y un gigantesco ojo amarillo brillante con esclerótica roja oscura donde normalmente estaría una boca humana, cubriendo toda la mitad inferior de la cabeza. Ruby se estremeció violentamente. Llevaban diversas herramientas armas en las manos, como espadas, katanas, garrotes, látigos, dagas, tenazas de fuego, guanteletes, martillos, clavos, mazas con púas, hachas, guadañas, lanzas, escudos, cimitarras, sai, cadenas, garrotes con púas, arcos y flechas y, sorprendentemente, pistolas. Había alrededor de 40 de ellos dispersos en su campo de visión. ¿Demonios con armas? Fue su primer pensamiento, en lugar de pensar en cómo podría abrirse paso. ¡Ay, cómo le encantaría examinar esas armas fabricadas en el mismísimo infierno! La idea la alegró.
Se alegró de que, incluso en esta situación tan complicada, su amor por las armas no se desvaneciera. Pero aún así, no tenía ni idea de lo rápidas o poderosas que eran, ni de lo peligrosas que eran. Era extraño que tuvieran armas avanzadas como pistolas y, a la vez, primitivas como lanzas y espadas. Si solo hubiera uno o dos, al menos habría considerado enfrentarse a ellos. Pero con un grupo tan grande, de ninguna manera iba a tomar ese camino. Cambio de planes, pensó, volviéndose lentamente. Quizás sería mejor echar un vistazo a esas estructuras en el lago. Si estaban en el suelo, el lago sería un lugar más seguro, ¿no? Ninguno la miraba, así que, antes de que pudieran percatarse de su presencia, se dio la vuelta lentamente. Chic exclamación de apertura exclamación de cierre, ni siquiera quería mirar atrás. Sabía que ese sonido no podía ser bueno. Y, sin embargo, ¿qué opción le quedaba? Se giró, solo para ver el ardiente ojo dorado de uno de los demonios mirándola fijamente, casi como si le atravesara el alma. ¡Oh, mier! El que estaba más cerca de ella echó a correr hacia ella. Era rápido, tan rápido como un velocista humano, pero aún más lento que ella. Sin embargo, en cuanto el más cercano la vio, los demás la imitaron. Los que tenían armas cuerpo a cuerpo la persiguieron con las armas en alto. Los de atrás, con armas de proyectiles, la apuntaron. Pero seguían siendo demasiado lentos para alcanzarla, y ella confiaba en perderlos pronto. Corrió en dirección contraria, hacia el lago ensangrentado, con la esperanza de saltar a las estructuras centrales y perderlos sobre el lago líquido rojo. Zumbido algo brillante pasó zumbando junto a ella, casi golpeándole la nuca. Algo amarillo brillante. Echó un vistazo y vio que los demonios más cercanos reducían la velocidad, optando en cambio por lanzar ráfagas de energía tan grandes como un puño humano cerrado, usando las dos diminutas bocas de sus rostros, con los puntos deshechos. Silbido. Silbido. Zumbido. ¿Ahora también pueden disparar ráfagas de energía? Pensó con incredulidad. Y eso no era todo. La ráfaga en sí era rápida. No tan rápida como sus balas, pero casi tan rápida como un cohete. Nada que no pudiera esquivar, pero a esa velocidad, si todos empezaran a disparar, aceleró el paso. Estaba especialmente preocupada por los que tenían armas. Dispararían mucho más rápido de lo que ella podría percibir, y tampoco habría forma de esquivarlos. Baan, el punto en el suelo frente a ella se agrietó y se astilló. Touch, no hay opción. Tendré que defenderme de los más cercanos. Así que se dio la vuelta, disparando balas consecutivos contra la horda que se acercaba. El más cercano, el que sostenía una cimitarra, recibió el disparo directo a la cara, derribándolo. El siguiente bala golpeó a uno de los demonios en la espalda, que sostenía una cadena. Este recibió un golpe en el hombro, derribándolo por completo. El tercer bala pasó zumbando junto a todos sin alcanzar a ningún objetivo. Vaya, estas cosas son bastante débiles. Exclamó aliviada. Pero aún así, luchar contra 40 a la vez habría sido un problema. Su decisión de correr primero había sido la correcta, pues ahora estaban más reducidos. Además, a esa distancia, era muy probable que las armas fallaran casi siempre. Tampoco parecían muy inteligentes, pues no se esforzaban por cubrirse de sus ataques. Uno tras otro, continuó disparando balas contra los demonios que se acercaban, derribándolos uno tras otro. Esto está tardando demasiado, se dijo a sí misma. Detuvo sus balas tras asegurarse de que los cercanos estuvieran muertos, y abrió la boca, cargando un orbe carmesí. Estallido. Un dolor agudo le atravesó la garganta, haciéndole perder la concentración y el equilibrio. Sintió la fuerza de la gravedad tirándola hacia atrás. El orbe carmesí, medio cargado, se deformaba y se movía rápidamente. Una violenta explosión sacudió los alrededores, cuya fuerza la hizo volar hacia atrás, con el cuerpo quemado por la explosión, que ahora expulsaba humo negro. Le zumbaban los oídos y su visión se nublaba. Su cerebro intentaba comprender qué la había golpeado. Veía a los demonios acercándose cada vez más, algunos de ellos lanzándole ráfagas de energía amarilla brillante. Se apresuró a ponerse de pie y huir. Si tuviera un poco de tiempo, podría regenerar el daño. La primera ráfaga de energía casi le alcanza la cabeza, pero la segunda le atravesó el pecho, abriéndole un agujero. Tosió sangre con violencia, y su cuerpo cada vez le dificultaba más escapar. Un demonio se acercó a ella, este sostenía un martillo, cuyo ojo amarillo se cruzó con el de ella. Sin pausa, advertencia ni señal alguna, el demonio blandió el martillo, directo a su omóplato. Golpe.
Un dolor punzante le atravesó el hombro izquierdo, y la sensación húmeda que sintió en la zona prácticamente le anunció que ese golpe le había destrozado el hombro. Intentó desesperadamente contraatacar con una bala con la otra mano, pero en lugar de eso, una lanza la atravesó, proveniente de otro demonio que se había acercado lo suficiente. Ambos continuaron blandiendo sus armas, sin pausa alguna, a pesar de saber que ni siquiera podía resistir ni contraatacar. Aplastar, chispas, chapoteo, golpe, bam, boom, aplastar, roja, roja y roja. Ya no sentía sus delgadas extremidades. Una neblina sangrienta la envolvía, con pedazos de su vasto lorde esparcidos a su alrededor. Y, sin embargo, los demonios no se detuvieron. En cambio, más se unieron a la carnicería impía. Sus piernas habían sido destrozadas y trituradas hasta convertirse en una pasta fina. Sus brazos habían sido perforados, disparados, acuchillados y golpeados. Su mandíbula inferior también había sido destrozada, ahora yaciendo inútilmente en un charco rojo. Ni siquiera podía gritar. Igual que el resto de su cuerpo. Fue entonces cuando conoció el verdadero horror de la realidad que tenía ante sí. Así que esto era el infierno, se dijo a sí misma. Los sonidos de los demonios usando sus armas de todas las maneras imaginables continuaron. Y, sin embargo, aún no había muerto. En ese momento, estaba segura de que su cuerpo había sido, por todas las razones y propósitos, triturado, pegado y ensartado. Habían sido tan rápidos que no le habían dado tiempo a registrar el dolor. El rojo seguía llenando su visión, y antes de que se tornara negro, vio el borde ensangrentado de lo que supuso era un hachazo entre sus ojos. Argyll. La Bastolorde despertó con una fuerte sacudida, frotándose el torso con las manos, juntándolas y rodeándolas hasta quedar de espaldas. Respiraba con dificultad, con los ojos muy abiertos. Miró a su alrededor, confundida y absolutamente petrificada. Encontró el rostro familiar del segador de almas de antes, sentado con la espalda contra la pared y las piernas estiradas frente a él, cómodamente. Tenía la mano derecha sobre la barbilla, apoyando la cara, apartando la mirada de ella. Sin embargo, sus ojos la miraban. «Esta es la segunda vez que tengo que salvarte», dijo simplemente. Ruby lo miró. Su mente aún no se había acostumbrado a su estado actual. Respiró hondo, calmó los fuertes latidos de su corazón, observando a su alrededor con serenidad. Estaba en el mismo acantilado que antes, sin rastro de los demonios ni de las llanuras en las que había estado. Su cuerpo también, como antes, estaba completamente intacto. Sin rastro de batalla ni heridas anteriores. «Qué imposible», pensó. Sabía que tenía regeneración instantánea, pero ni siquiera ella podía regenerar heridas letales. Y, sin embargo, allí estaba, completamente curada, sin rastro alguno de lesión. La cadena en su agujero hueco seguía allí, y por suerte, Crescent Rose también estaba con ella. «Maldita sea, por eso te dije que te quedaras aquí. Si no hubiera estado buscándote, sin duda habrías terminado como uno de esos tipos, sin escapar jamás de la tortura y el tormento». La regañó, señalando el togabito colgado de los postes, que estaba siendo torturado de diversas maneras. Ruby bajó la mirada, avergonzada y llena de culpa. «Lo siento, y gracias», murmuró. La parca simplemente suspiró. «HMPH, ¿sigues decidido a encontrar una manera de salir de aquí, incluso después de lo que pasó?», preguntó. «Sí. Eso no me basta para cambiar de opinión. Admito que esta vez fui un poco descuidada. Pero seguro que encontraré la manera de salir de aquí», repitió. «Aunque te diga que lo que viste y experimentaste no es nada comparado con algunos de los verdaderos horrores que hay ahí fuera. Aunque te diga que esas cosas que te hacen picadillo con tanta facilidad son los enemigos más débiles que encontrarás», le preguntó de nuevo. «Aunque tenga que seguir muriendo, no me rendiré», dijo con firmeza. «Y esta vez, te pediré que me cuentes todo lo que sabes sobre este lugar», dijo, mirándolo con los ojos entrecerrados. Ambos continuaron mirándose en silencio, antes de que una pequeña sonrisa se dibujara en el rostro del segador de almas. «Bueno, si estás tan decidida, no intentaré detenerte», dijo. «Pero, ¿dices que me harás soltar la sopa? ¿Estás segura de que estás dispuesta, niña?», le preguntó. «Encontraré la manera de alguna manera», declaró. Eres muy enérgica y segura de ti misma, ¿verdad? Bueno, está bien. He decidido que te tomaré como mi aprendiz», dijo con seguridad. ¿Qué?, preguntó confundida. «Ya me oíste, chico. Me gusta tu espíritu y creo que tienes potencial. Y también creo que, como exsegador de almas, ningún inocente debería pasar su tiempo aquí sin haber hecho nada para sufrir por ello.
Llámalo uno de nuestros principios fundamentales si quieres. Obviamente, como tú eres un Ollou y yo un segador de almas, no puedo enseñarte las costumbres de un Ollou. Pero el arte de la lucha no se limita a la especie, el género ni la raza. Eso sí puedo enseñártelo. Y diría que, estando como estás ahora mismo, tan débil, no durarás ni 5 minutos ahí fuera, pero creo que con un poco de ayuda puedes cambiar eso, explicó. ¿Crees que soy débil? Por débil, no me refiero a tu fuerza, sino a tu forma de luchar. Te vi luchando ahí fuera antes. Tan descuidado. Tan ineficiente. Tan quieto. Con movimientos así, ni siquiera pasarás del primer nivel del infierno, y mucho menos de las profundidades. Rayos, ni siquiera superarás al guardián de este nivel. Dijo. Y ahí es donde puedo enseñarte cómo funciona. De verdad que no tienes nada que perder, chico, y confía en mí. Y tú también deberías estar contento. Nunca he aceptado estudiantes por voluntad propia, dijo. Ruby se quedó allí sentada, mirándose. Sus pensamientos regresaron a la vez que se enfrentó a esas cosas. Era una Bastolorde, uno de los seres más fuertes de Hueco Mundo. Se decía que rivalizaba incluso con los capitanes segadores de almas. Y, sin embargo, la derrotaron con tanta facilidad. Si sigo tu entrenamiento, ¿podré encontrar la manera de salir de aquí? Le preguntó. Antes de que lleguemos a eso, puedo decirte que, cuando termine contigo, tendrás las habilidades necesarias para atravesar las múltiples capas del infierno, algo indispensable antes de siquiera pensar en escapar del infierno. Y sí, aunque no te lo garantizo, es posible que encuentres una salida, aunque te lo desaconsejo seriamente, dijo. Pero espera, creí que habías dicho que no había salida una vez que estuvieras encadenado aquí. Replicó ella. No mentí, no hay salida segura de aquí. Sin embargo, corre el rumor de que hay algo en lo más profundo del infierno que rompió las cadenas inquebrantables que atan a los condenados a este lugar, solo una vez, durante los muchos eones que este reino ha existido. En esencia, algo que podría romper las reglas mismas de este lugar. En todo caso, esa es tu salida. Pero seguro que no irás allí si ni siquiera logras pasar la primera capa, explicó. Está bien, lo haré, dijo ella, mirándolo. Por favor, enséñame tus caminos. Perfecto. Dicho esto, creo que ya era hora de unas presentaciones formales, ¿no crees? Dijo. Ah, sí, ahora que lo mencionas. Gorjeó. No puedo creer que no se me haya ocurrido, sobre todo después de que me salvaste la vida 2 veces. Pero soy Ruby Rose y, como puedes ver, soy una Bastolorde de Hueco Mundo. Aterricé aquí tras caer por la garganta. Espero con ansias tu guía, maestra. Ruby, ¿eh? Un nombre muy apropiado para una joya escondida de guerrero. Soy Rei Hyozumi, ex segador de almas y capitán fundador de la 5ª división de los 13 escuadrones de guardias de la corte de la Sociedad de Almas. He residido aquí desde mi muerte durante la guerra contra los Kinki, dijo, presentándose, y se giró para mostrar la espalda de su bata blanca, que tenía bordado el carácter 5 en kanji. Claro que ella no podía leerlo. ¿Kinki?, preguntó ella. Una raza distinta, como los Ollous, los segadores de almas y los Togabito, los Kinki son seres con poderes y Reishi, pero con vida propia, como los humanos, a diferencia de nosotros, que somos seres espirituales. Se les reconoce fácilmente por su Reishi azul claro, similar a un ser sagrado, y sus armas principales son arcos y flechas de Reishi puro, dijo, resumiendo. Piensen en ellos como seres opuestos a los Ollous y los Togabito. No hay nada de qué preocuparse ahora mismo. Tenemos asuntos más urgentes. Está bien. Si usted lo dice, maestro, dijo ella. Bien. Empecemos entonces, dijo, levantándose y cogiendo un palito. Luego dejó fluir un poco de Reishi de sus manos, haciendo que la punta del palito brillara con Reishi, y luego empezó a escribir en la pared. Escucha, chaval. Lo primero que debes entender sobre este lugar es que, aunque el infierno es un lugar para pecadores, no es tan fácil determinar quién viene aquí y quién escapa de la condenación. Las reglas que deciden qué es bueno o malo no son tan claras como el blanco y el negro. De hecho, nada en este universo puede clasificarse simplemente como malo o bueno. Este tipo de cosas siempre están en una zona gris y siempre dependen de la situación, el contexto y la perspectiva. Claro, hay momentos en que es posible cierto grado de generalización y clasificación. Pero en general, nunca es tan sencillo, explicó. Ruby escuchó a Reiji, asintiendo con la cabeza en señal de comprensión. Una vez más, sus pensamientos regresaron a las palabras de Nell de su primer encuentro.
Bueno o malo, esa es una forma muy limitada de ver las cosas. Recuerda esto, Ruby. Nada en nuestro mundo puede clasificarse simplemente como bueno o malo. Ni siquiera el cielo está exento de maldad, ni el infierno está exento de esperanza. Esas palabras no podrían haber sido más ciertas, pensó. Literalmente, se recordó. Sufrió tanto a manos de otro arrancar en un lugar que consideraba su hogar, su paraíso. Y, sin embargo, encontró ayuda en un lugar donde esperaba no encontrarla. ¿Estás escuchando?, preguntó Reiji, volviendo sus pensamientos a sus palabras. Ah, sí, amo, respondió ella. Maldita sea, Ruby, no te pierdas en tus pensamientos. Como decía, dado que los pecados humanos no son iguales, el castigo también debe corresponder al grado del pecado. Por eso el infierno se divide en capas. Pero eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué se considera pecado? ¿Matar a otro simplemente para defenderse se considera pecado? ¿Y si nos obligan a hacer algo bajo presión? No se pueden juzgar estas situaciones y cosas como el homicidio y el asesinato intencional bajo la misma escala. Por eso las capas del infierno están estructuradas de tal manera que la capa superior es para aquellas almas que simplemente fueron desafortunadas. Mal karma, diría yo. Ahí es donde estamos ahora. Un soldado que solo defiende su tierra y protege a los débiles, pero aún así cobró la vida de otros que también eran seres vivos. O quizás un herrero que forjó armas para matar, que nunca lastimó a nadie en su vida y, sin embargo, fueron sus acciones las que causaron la muerte de otros. Un erudito que trajo el gran don del conocimiento a la humanidad y, sin embargo, ese mismo conocimiento se usó para matar y mutilar a otros, aunque no tuviera la culpa. O quizás solo un alma desafortunada que se vio envuelta en las intrigas de otros y ayudó a otros a matar o cometer pecados, completamente ignorante e inconsciente de su propio papel en la comisión de dichos pecados. Este es el tipo de casos que encontrarás aquí en esta capa. Por eso hay tanta paz aquí. Era demasiada información para asimilar, y Ruby ya tenía varias preguntas. Espere, maestro, ¿esta es una capa pacífica?, exclamó. Por eso te dije antes que eras un tonto al aventurarte allí sin saber nada de este lugar, respondió. Comparado con las otras capas, esta es sin duda la más pacífica, y aún así te patearon el trasero tan fácilmente. ¿Ahora entiendes la profundidad de tu ignorancia? Ruby tragó saliva y asintió. Pero. Parece tan injusto. ¿Por qué alguien va al infierno solo porque lo atraparon en un plan de otros?, preguntó Ruby. Como dije, no siempre es así. Lo que describí fue una explicación muy simplificada de cómo funcionan las cosas. Todo depende de cada caso. Y con algo así, determinar quién merece el infierno y quién no es realmente complicado, respondió. Aunque era un capitán que no hacía nada más que defender mi hogar de los invasores, es innegable que maté a varios otros. Aunque fueran enemigos, también luchaban por sus creencias, igual que nosotros. Nadie tiene razón ni se equivoca en una guerra. Y por eso la guerra es tan fea. Tómalo en serio, Ruby. Si planeas luchar en una guerra, si alguna vez llega el momento, prepárate para saber en qué te metes y prepárate para las consecuencias. Como soldado, debes estar preparado para enfrentarte al infierno, tanto en sentido figurado como literal. Lo entiendo, dijo simplemente. En fin, aparte de mí, encontrarás a varios más en esta guarida. En realidad, los pecadores aquí son de buen corazón, solo que se vieron obligados a vivir en circunstancias injustas que los hacen enfrentar el castigo por sus pecados. Por ejemplo, también está este tipo, un homicida del período Edo de Japón que luchó contra los Tokugawa y allanó el camino para la era Meiji. Era un maestro espadachín de una habilidad sin igual. Se dice que se arrepintió tanto de su papel en la revolución que juró no volver a matar y, en cambio, eligió salvar muchas vidas, incluso más de las que había sacrificado. Por naturaleza, era un alma muy noble. Pero los pecados que cometió no se podían borrar tan fácilmente. Así que estoy seguro de que probablemente esté aquí en alguna parte. Creo que se llamaba Batousai o algo así. No importa, era solo un ejemplo. Y aún más importante, hay una cosa más, dijo, mirándola. Ruby levantó la vista. Aunque mencioné que no hay salida del infierno, los pecadores de la capa superior eventualmente encuentran la salida. Esto se debe a la naturaleza de los pecados cometidos. Las personas en esta capa y la siguiente son en realidad personas de buen corazón, pero que simplemente tuvieron mala suerte y karma. Las cadenas que atan a estas almas no son permanentes.
Por eso, una vez que han sufrido lo suficiente aquí, una vez que han sido castigados y han expiado sus pecados, las cadenas que los atan se rompen, enviándolos lejos del infierno para renacer de nuevo en el mundo de los vivos con una hoja en blanco, dijo. Después de todo, sus pecados no son imperdonables. Un momento, maestro. Eso significa que, como estoy en la primera capa, sí tengo una salida. Señaló Ruby. Sí, pero piensa en esto. El tuyo es un caso muy extraño, uno que ni siquiera estoy seguro de que siga las reglas de este lugar. Además, los pecadores solo se van después de pagar por el mal karma acumulado. Tú no tienes nada de eso, al menos por lo que sé. Y normalmente se necesitan siglos o milenios de sufrimiento, tortura, ensartado, quemado y todo tipo de castigos antes de que te consideren lo suficientemente bueno para irte, explicó. ¿O, alguna otra pregunta? Preguntó. Ruby asintió con la cabeza. Bien. Procedamos. Así que eso fue sobre los togábitos. Por naturaleza, los togábitos de esta capa simplemente quieren arrepentirse de sus pecados e irse. Por eso todos los togábitos que viste son muy dóciles, nunca atacan ni protestan contra los demonios que los condenan. Quieren arrepentirse de sus pecados, así que no les importa ser castigados por ello. Pero ese no es el caso con las otras capas. Cuanto más se desciende en el infierno, peor se vuelve el grado de pecados cometidos. En las capas inferiores, los pecados cometidos se consideran básicamente imperdonables. Pecados como la violación, la tortura por placer, pecados cometidos solo para vivir fantasías o para confortar su estilo de vida, pecados que no tienen excusa alguna como la pedofilia, los asesinatos en serie, la necrofilia, el canibalismo, ya te haces una idea. Pero el guepardo Bastolor detenía la mirada perdida, especialmente durante las últimas partes de su explicación. Espera un momento, ¿cuántos años tienes exactamente, niña? Le preguntó. 16 o 17, creo, respondió ella. Reiji se dio una palmada en la frente. Ay, bueno, no sé cuánto sepas de lo que dije, pero no pienses demasiado en ellos. En resumen, algunos pecados son tan imperdonables que esos togábitos no se van a ninguna parte. Están condenados por la eternidad. Y además, si vas a las capas inferiores, seguro que te enterarás de ellos de todas formas, dijo. Solo recuerda que los demonios no serán tu único problema en las capas inferiores. ¿Son tan fuertes como los demonios? Preguntó Ruby. Son comparables. Verás, el infierno funciona de tal manera que maximiza el tormento y el dolor que infligen a sus habitantes. Cuanto más profundo se desciende, más resistentes son los togábitos para que puedan soportar mucha tortura y castigo antes de morir y sufrir una y otra vez. Los demonios son aún más fuertes y resistentes que los togábitos de esa capa, de modo que nunca podrían tener la fuerza suficiente para derrocar a las autoridades del infierno. Y, por supuesto, cada capa está custodiada por un guardián monstruosamente fuerte. De esa manera, un togabito de las capas inferiores no puede aspirar a ascender y reducir su dolor y sufrimiento viviendo en las capas superiores. De la misma manera, un togabito de las capas superiores no puede aspirar a terminar su condena más rápido asumiendo el sufrimiento de las capas inferiores. ¿Entiendes? Le preguntó. Ruby simplemente ladeó la cabeza, parpadeando. Sé que es mucho para asimilar, pero lo resumiré todo hacia el final. Por ahora, solo asegúrense de escuchar, dijo Reiji. Así que eso es sobre el togabito. Luego viene el Reitsu del mismísimo infierno. Dime, cuando entraste aquí por primera vez, ¿no sentiste un cambio repentino en el aire? Seguramente después de haber estado en Hueco Mundo casi toda tu vida, el aire aquí debió sentirse muy diferente. Tienes razón, maestro. Mientras caía, el Reitsu se sentía tan asqueroso, tan pesado. Incluso me sentí muy alterada. Incluso ahora lo siento. Como si algo dentro de mí brotara. Y ahora que lo pienso, dijo, frotándose la cabeza palpitante, siento unos leves susurros si escucho con atención. Eso se debe al Reisi del infierno. En pocas palabras, el Reisi del infierno es de naturaleza muy negativa. No es el término que yo usaría, pero ayuda a explicarlo. Incluso el Reisi de este lugar está diseñado para causar sufrimiento a quienes lo habitan. El Reisi del infierno impone empatía a todos sus habitantes. Es decir, puedes y siempre sentirás el dolor y el sufrimiento ajeno, no solo el tuyo. Tú que has cedido al pecado, lo hiciste porque no sabías lo que se sentía estar en el lado receptor. Y así, aprenderás del dolor que has causado. ¿Entiendes? Preguntó Reiji. Cuanto más cerca estás, más fuerte es el efecto empático.
Por eso, a esta distancia, donde no hay nadie sufriendo cerca, no sientes más que un susurro. Pero cuanto más te acercas a un Togabito que sufre dolor y miseria, tú también lo sientes. Y ellos también sentirán tu dolor y miseria. Eso es también lo que convierte al Togabito en un gran obstáculo en las capas inferiores. Porque tú también sentirás sus pensamientos y emociones retorcidas. Te lo digo aquí ahora, Ruby, dijo. Si caes presa de eso, no habrá vuelta atrás. ¿Entiendes? Ruby asintió. Y ahora comprendía por qué Reiji se estremeció antes cuando ella le gritó en su arrebato. Debió de sentir su propia furia, amargura y frustración al sentir su Reiatsu aumentar durante su arrebato. Pero el efecto empático es solo un aspecto. Como mencioné, el Reishi del infierno también es muy negativo. Piénsalo así, dijo, dibujando un diagrama sencillo junto a sus notas. Kinki tiene un Reishi positivo alto. Shinigami tiene un Reishi positivo moderado. Oyous tiene un Reishi negativo moderado. Togabito y demonios tienen un Reishi negativo alto, explicó, añadiendo esta información al dibujo. Ahora, el infierno tiene un alto nivel de Reishi negativo. Es decir, aumenta enormemente las habilidades de los demonios y la reserva de Reishi de Togabito. Aumenta moderadamente las de naturaleza hueca. Por otro lado, reduce moderadamente las habilidades de los Shinigamis y reduce considerablemente las de los Kinki. ¿Entendido? Ruby asintió de nuevo. Ya entendía a dónde quería llegar con la explicación. Por eso, como el Reishi de aquí complementa también tu naturaleza, te sientes tan animado y vigorizado. Es tu naturaleza hueca la que se ve fortalecida por la atmósfera misma del infierno. Y eso no es todo. A medida que desciendes, la concentración de Reishi aumenta. De hecho, el Reishi en la última capa es titánico. Nada en las otras dimensiones se le compara. Por eso habría sido inútil para ti, tal como estás ahora, intentar siquiera descender más. Ni siquiera podrías soportar la tensión que el Reishi te impone. Antes de siquiera pensar en descender, tendrás que desarrollar gradualmente resistencia a la atmósfera de Reishi y ser capaz de soportarla. Una de las ventajas de vivir es que los demonios no tienen sentimientos ni emociones. Es su mayor debilidad y fortaleza. Pueden ser implacables y crueles al infligir dolor, pero si los derrotas rápidamente, tampoco sentirás el dolor que infliges. Eso significaría que mis habilidades han mejorado aquí, considerando que soy una Oyou, dijo Ruby. Vaya, eso explica por qué sus balas eran más fuertes que antes, y también por qué no sintió nada al atacar a algunos de esos demonios. No solo eso. Ahora también eres un Togabito. Mitad hueco, mitad Togabito. Diría que obtienes una mejora muy fuerte en tus habilidades. En cuanto a mí, aunque normalmente obtendría una mejora fuerte por ser un Togabito, también soy mitad Shinigami. Así que, en lugar de una mejora fuerte, solo obtengo una mejora moderada en mis habilidades, explicó. En resumen, el infierno tiene capas, ordenadas según la profundidad del pecado cometido por sus habitantes. Cuanto más profundo se desciende, más fuerte se vuelve la presión espiritual, la naturaleza de los pecados de los Togabito, los demonios y sus cuerpos. El Reishi del infierno también tiene un efecto contundente en sus habitantes, que se intensifica cuanto más cerca se está del otro ser. Este efecto también aumenta a medida que se desciende. El Reishi del infierno es de naturaleza altamente negativa, lo que significa que las habilidades de los Kinki se debilitan significativamente, las de los Shinigami moderadamente, los Oyous reciben un ligero impulso y los Togabito/demonios un gran impulso. ¿Está claro? Preguntó Reiji, señalando las diversas notas y diagramas que había hecho para explicar todo esto. Sí, maestro. Aunque hay algo que no tengo claro. Verá, antes de aterrizar aquí, me inyectaron muchos bichos espirituales que limitaron mi Reishi y me impidieron usar mis habilidades. Pero ahora puedo usarlos. ¿Sabría por casualidad por qué? Le preguntó. Reiji se llevó la mano a la barbilla, pensando un momento. No estoy completamente seguro, pero podría deberse a que este lugar potencia tus habilidades. El Reishi podría haberte purificado el cuerpo. Pero incluso si no fuera así, sin duda ya no es un problema. En el momento en que moriste aquí, tu cuerpo se reconstruyó y renació como un Oyou/Togabito. Cualquier materia extraña que tuvieras seguramente desapareció, explicó. ¿Algo más? Sí, señor. Preguntó de nuevo, alzando las manos con un estallido de energía. ¿Por qué esos demonios tenían armas? Entiendo lo de las espadas y demás, pero me sorprendió mucho que tuvieran armas. ¿Armas? Preguntó Reiji con una mirada inquisitiva. Ah, ¿te refieres a las escopetas de perdigones?
¿Una de estas?, preguntó, mostrándole una escopeta de corredera. Los ojos de Ruby brillaron al instante y sus manos temblaron de emoción. Amo, gritó, poniéndose de pie de repente. ¿Puedo echar un vistazo? Por favor, dijo con la boca abierta, con sus ojos de cachorrito brillando de emoción. Mírate, nena. Un momento te estaban haciendo picadillo y ahora veo un vacío de todo con una sonrisa tonta. ¿Ves algo nuevo cada día, incluso aquí en el infierno, supongo?, dijo. Bueno, solo si me lo devuelves. Si quieres uno, tendrás que llevártelo tú misma. Oh, tengo un amo, dijo, mostrándole la rosa creciente, desplegándola en su forma de pistola. Aunque no tengo munición, así que probablemente debería usarla como guadaña. Y Ruby desplegó la rosa creciente en su forma de guadaña. Es un arma interesante, comentó Reiji. Muéstrame tu arma y te dejaré ver la mía. No te preocupes, sé manejar armas. Simplemente no sabía que se llamaba pistola. Después de todo, estas no existían en mi época, dijo. Y así, Ruby le entregó a Crescent Rose, mientras ella observaba cada detalle de la corredera. Vaya. No tiene cartuchos. ¿Cómo se dispara con esto? Aparte de eso, parece y funciona igual que una escopeta normal, dijo, amartillándola y apuntando a lo lejos. No dispares aquí, no queremos atraer a los demonios, dijo Reiji, entregándole Crescent Rose a Ruby. Y Ruby le devolvió la escopeta a Reiji. Y para responder a tu pregunta, la pistola dispara tu propio Reiji en forma de perdigones. Aunque llamarlo perdigones sería un error, dijo Reiji. Después de todo, no dispara un proyectil. Al disparar la pistola, cualquier cosa que esté en su línea de visión recibe un disparo instantáneo, sin demora alguna. Cada arma funciona de forma diferente. Algunas disparan perdigones individuales, otras una ráfaga de perdigones como esta, y otras una ráfaga continua de perdigones. Eso es lo que las hace tan peligrosas. A diferencia de una flecha, que se puede ver y tiene cierto alcance, estas no tienen ninguno. Espera, eso no puede ser, maestro. Incluso las balas pueden curvarse, volar a velocidad constante y, a una distancia adecuada, fallar el objetivo. No vuelan en línea recta, argumentó Ruby. Yo también lo pensé, chico. Pero créeme, aunque volara tan rápido como la bala de un hueco, no hay forma de que no pudiera verlo. Tras muchas observaciones, he llegado a la conclusión de que estas armas simplemente alcanzan al objetivo frente a ellas, en su línea de visión, e infligen daño al instante, sin importar la distancia. Para empezar, ni siquiera usan esas balas que mencionaste, sino tu Reiji. Son armas hechas en el infierno, no en el mundo de los vivos por humanos. Pero eso significaría, que las armas son demasiado poderosas en el infierno, dijo Ruby, entre emocionada y consternada. Y amo, ¿por qué hay armas en el infierno? No es que el infierno tenga armas, sino más bien lo que los humanos han creado. Al igual que los humanos, el infierno también se adapta a sus habitantes. A medida que el mundo de los vivos evoluciona, los pecadores de esa era traen consigo información y conocimiento de armas más nuevas y letales, utilizadas para cometer pecados con mayor eficacia. Y así, el infierno también las adapta a su propio diseño, incluso mejor que los humanos, explicó el fundador de la 5ª división. Por eso también, lo primero que deberías hacer es encontrar la manera de modificar esa arma tuya para que se adapte al infierno. No estoy seguro de quién la hizo, pero quizás podamos encontrar a alguien aquí que conozca el arte de fabricar armas. Se dijo. Oh, yo soy quien hizo maestra a Crescent Rose. Jamás dejaría que nadie la modificara, dijo con orgullo. Creo que debería poder modificarla con las diferentes armas y otras herramientas que tienen esos demonios. Hasta entonces, supongo que solo usaré mis garras, colmillos y Reiji. Vaya, qué sorpresa. Un armero que de verdad domina el arte de usar las armas que fabrica. Tenía el presentimiento de que eras un poco especial, dijo, impresionado. Lo que nos lleva de nuevo a los demonios. Ahora que tienes una comprensión básica del infierno, creo que es hora de que empiece a enseñarte el arte de la batalla. Conseguiremos las herramientas y armas que necesitas por el camino. Ven ahora, dijo, llamándola. Sí, maestro, dijo Ruby con entusiasmo, siguiéndolo.